prácticamente uno, digamos, debería acercarse a tu agente de seguros, incluso antes de comprar un vehículo. Puedes encontrar una póliza muy económica de una compañía, pero no tienen ajustador aquí, pues, y no tienen taller. Entonces, cuando te pasa algo, no tienen quien te responda, ¿no? Sí. Tener clientes actuales que pasaron por un proceso de cáncer y que están muy agradecidos por la póliza, ¿no? Tuve un cliente que duró 6 años luchando con el cáncer. Me dio las gracias porque yo le insistí mucho en venderle una póliza de gastos médicos. Era un muy buen amigo mío. Me dijo, ¿sabes qué? De todos los gastos que tuve, el seguro me cubrió el 80%. No perdí mi patrimonio. Y tengo la posibilidad de que cuando ya no esté yo aquí, mis hijos tengan algo de lo que yo construí. Tú trabajas, yo trabajo para dejarle algo a nuestros hijos, ¿no? Al final, ¿no? Por lo menos, yo una de las cosas que le digo, si no tienes para asegurar a toda la familia, asegúrate tú. Visionarios Podcast con Alan Rentería. Bienvenidos a Visionarios, el espacio donde conocemos las historias, ideas y trayectorias de quienes están construyendo el presente y el futuro de nuestra comunidad. Hoy tenemos a un invitado con una trayectoria amplia tanto en el sector público como en el privado. Nacido en Hermosillo pero criado en Puerto Peñasco, contador público de profesión, con carrera trunca en ingeniería industrial, empresario en el sector asegurador desde hace más de 2 décadas y algún tiempo con participación en la vida pública. Ha sido regidor, presidente del patronato de la Cruz Roja, impulsor de programas de seguros a nivel estatal y hoy continúa aportando desde el ámbito financiero, de seguros y fianzas, además de participar en temas clave como salud, retiro, regulación y desarrollo económico. Hoy hablamos de trayectoria, de decisiones, de retos, pero también de algo más profundo, de cómo cada experiencia va formando una visión y cómo esa visión puede impactar a toda una comunidad. Y tenemos hoy a un invitado, un gran amigo, Alejandro Portugal, el Alex Portugal. Bienvenido, Alex, a Visionarios Podcast. Pues muchas gracias, Alan, por invitarme. La verdad que estoy muy agradecido, ¿no? Y pues no, gracias. No, al contrario, Alex. Y fíjate que... Ahorita me preguntaba, dije, ¿de quién están hablando? ¿De quién será, esa introducción, verdad? Así es, ¿no? Y fíjate que es un tema que a mí en lo personal, pues tú sabes, yo soy cliente ahí contigo, de lo importante que es y que debería de estar creciendo y cada vez haciendo más conciencia en cada una de las personas en diferentes ámbitos, ¿no? Porque el tema de los seguros pues abarca prácticamente todo. Y creo que en México hay una cultura muy baja. Es correcto, sí. La verdad que pues en México la cultura de comprar o buscar un seguro es muy baja, en algunos casos hasta nula, podríamos decir, ¿no? Y la verdad que tiene una gran importancia porque, en fin, el instrumento del seguro es buscar la manera de que uno pueda proteger su patrimonio, ¿no? Cuesta demasiado tener una casa, mucho esfuerzo, tener un negocio, dedicación, un carro, que mucha gente ilusionada compra un carro y busca mejorar el carro poco a poco. Y uno de los temas que menos piensa es buscar un seguro. Y luego pasan cosas, te comento, y uno pierde ese patrimonio, ¿no? Que al final ha costado el trabajo, la dedicación, el esfuerzo de muchas personas, ¿no? Oye, Alex, y yo creo que en lo material toma mucho esfuerzo, toma pues muchas veces toda una vida de trabajo para lograr tu patrimonio, para lograr las cosas materiales. No, y en una desgracia, en un desastre natural, en alguna circunstancia lo puedes perder. Pero también los seguros, pues en el tema de vida, ¿no? Los seguros de gastos médicos mayores. Así y el seguro de vida. Yo creo que pues todavía son más invaluables. Yo siento que, por ejemplo, el seguro de gastos médicos es un instrumento que termina siendo una inversión al final, porque todos estamos expuestos conforme vamos creciendo a padecer algún tipo de enfermedad, ¿no? O sea, esperemos que no, esperemos que no sea así, pero desgraciadamente uno con hábitos o no hábitos, con estrés y muchas cosas, vamos desarrollando unas cuestiones. Y cuando llega ese momento de la enfermedad, actualmente los costos de atención no son nada económicos y hemos visto casos que gente ha perdido su casa, su negocio, su carro, ha tenido que empeñar o simplemente no ha querido perderlo y ha dejado que la enfermedad haga su proceso y sin una lucha, pues pues sabemos mucho lo que podría pasar, ¿no? Pues sí, termina en un desenlace de vida o muerte, ¿no? Es correcto. Y el seguro de vida, pues al final es un seguro que tiene muchas connotaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso yo tengo un seguro de vida
porque yo tengo hijas chicas y si yo llegara a faltar, pues yo quisiera que ellas estuvieran por lo menos aseguradas el estudio, ¿no? Muy parecido a lo como tienes tú. Sí. Y pero hay seguros de vida también para cubrir temas de adeudo, temas de otras cosas. Como dices tú, el ámbito del seguro es muy amplio, ¿no? Al final, y creo que es sumamente importante, ¿no? De pensar, normalmente cuando alguien piensa en el seguro, y los números lo dicen, la mayoría piensa en el seguro del carro primero, ¿no? Por eso el 30% de los carros en México están asegurados. Están asegurados. Completamente. 7 de cada 10 no están asegurados. Tú tienes la probabilidad de chocar con un carro que no está asegurado del 70%, ¿no? Estamos hablando que es alto, ¿no? Solamente el 30%. Y de ese 30, el 50% es porque están financiados y te obligan a comprarlo, ¿no? Porque ya vienen son carros nuevos. Son carros nuevos, lo sacas financiado y la financiera de alguna manera se quiere proteger de que si le pasa algo al carro, tú no dejas de pagar el crédito, ¿no? O que se pague el carro y se acabe el crédito, ¿no? Al final. Oye, Alex, y me queda claro que todo el tema de los seguros tiene que ver mucho con números, con estadísticas. A final de cuentas, las empresas aseguradoras de eso generan su negocio, ¿no? De la estadística. Pero, ¿cómo llegas tú al área de los seguros? ¿Eras buenos con los números desde chiquito o cómo se te fue desarrollando esa... Es la habilidad. No, porque no solo es el tema de análisis de números, también tiene que ver mucho con el trato con la gente, ¿no? Correcto. Entre una combinación de análisis de números, pero también incluso saber vender y saber tratar a la gente. ¿Cómo eras? A ver, de chico. De chico, pues mira, como cualquier otro niño, ¿no? O sea, pues me gustaban los deportes, creo que hice mucho. Cuenta la leyenda que eras bueno para el básquetbol. Cuenta la leyenda que era bueno para el básquetbol. Pero como todos, me lastimé la rodilla. Y ya. Entonces, pues jugué básquet mucho tiempo, ¿no? Pero de ahí ya cuando me tocó irme de Peñasco, como la mayoría de los que estamos de nuestra edad, que todavía no había las posibilidades que hay ahorita aquí. Las opciones académicas. Las opciones académicas que ya, pues me fui a Hermosillo, ¿no? Si hubiera habido, te hubieras quedado. Yo creo que no. No, yo creo, inclusive yo creo que es, saliendo un poquito del tema de los seguros, creo que el que tenga oportunidad de salir, que salga. Es bien importante conocer otras ciudades, y si puedes ir más lejos, ve. Porque eso al final te genera mucha cultura, muchas cosas diferentes. Y si piensas regresar, te puedes traer muchas cosas que allá hay, que aquí no hay. Pues creo que eso es importante, eso, ¿no? Incluso la madurez por el simple hecho de vivir fuera del seno familiar, ¿no? Fuera del techo de mamá y papá ya. Sí, claro, te aprendes a lavar, a planchar, a barrer. ¿A poco eres estudiante en Hermosillo? Fíjate que sí y no. O sea, me tocó primero, el primer año que yo me fui a la universidad a vivir con unos tíos. Ahí estuve viviendo casi un año, pero después una de mis hermanas también estaba estudiando y me acuerdo que rentamos una casa. Que estudiaste contabilidad. Estudié contabilidad en la Universidad de Sonora y cuando terminé la universidad, se me ocurrió y me metí primero a la ingeniería industrial y al mismo tiempo contabilidad, ¿no? Y dejé trunca la ingeniería industrial y terminé la carrera. Yo no tenía la idea de regresarme todavía a Peñasco. Me regreso por cuestiones familiares ahí de un tío mío que me fue a visitar y me convenció. Hizo una invitación. Me hizo una invitación, ¿no? Ya había un negocio familiar y yo era el único varón y de alguna manera yo ya había trabajado en la prepa los veranos y los tiempos de vacaciones en la oficina de seguros con mi papá, ¿no? Que tu papá la funda por allá de 1980. 80, 70 y tantos, 80. O sea, en realidad tenemos más de 45 años en el ramo, ¿no? O sea, bueno, él, ¿no? Yo tengo las 2 décadas que dices tú, que pasaron volando, ¿no? No me siento. Que fue ayer. Yo todavía creo que tengo 23. Oye, pero sí, en ese sentido, pues yo ya sabía que en algún momento yo tenía que regresar a ayudarle, ¿no? O sea, era el camino. Era el camino, ¿no? Pero mientras no era llegado el momento, yo quería conocer, quería ir a lugares, prepararme un poquito más, porque como en todos los ámbitos de las empresas, pues esto, hay innovación, hay crecimientos, hay muchas cosas, ¿no? En los seguros también, ¿no? Pero bueno, al final le di más enfoque a la contabilidad, que creo que me ayudaba un poquito más. ¿Ejerciste alguna vez?
Fíjate que Arrastraste las balanzas de comprobación en aquellos, cuando yo estudié... Sabes calcular ahorita unos impuestos y el... Bueno, sí me acuerdo más o menos cómo se hace. Terminé la carrera, trabajé en una empresa que se llama Sonora Profesional. Ajá. En ese lugar estaba una persona, le decían el Chanate Noriega, que era un asesor fiscal muy importante en Hermosillo. Y era amigo de la familia y yo le pedí oportunidad de entrar ahí y me mandó con una contadora que se llama Rosario López. Y con Rosario ella era más de contabilidad normal y auditorías. De hecho, ahí estaba el contador público Gilberto Inda, no sé, fue muy famoso por el caso del Arbolito, fue de los que estuvo involucrados ahí, ¿no? Y sí me tocó trabajar en la contabilidad, pero la verdad que no fue una buena experiencia para mí, en el sentido de experiencia de aprender, por supuesto, pero una experiencia, como dices, sentí que no era, por muchas razones. O sea, yo cuando llegué, pues era de los que están más adelantados en un semestre y me pusieron a cargo de 3, 4 personas en la contabilidad normal, ¿no? La que nos enseñan la básica, que sí, venta de mercancías y bancos, ¿no? Facturas. Agarras una factura y contabilizabas ahí, ¿no? Y hacías todo eso. Y me pagaban 700 pesos a la quincena o al mes, no me pagaban. Y me decía ella, la contadora, que era porque yo iba a aprender, pues. Ajá. Entonces me dice, eso vale mucho más de lo que yo te pueda pagar. Y aquí en Peñasco no me creían mucho, pues, porque yo me quedaba el verano ya y no ganaba. Pero yo pedía dinero para que me mandaran, pero me dice, pues ya trabajas y era un tema así, pero ya después yo era de la Universidad de Sonora, una universidad pública. Y en ese despacho también iban y trabajaban y practicaban como sus prácticas profesionales, pues del TEC de Monterrey, de la UVM, y ellos sí traían un acuerdo de cuánto tenía que ganar el alumno, el estudiante. Ya tenían un convenio con la universidad. Entonces, date cuenta que yo era el supervisor de ellos. Ellos ganaban 3 veces más que yo. Y yo era el jefe. Entonces yo decía, no, de una vez dije, no es justo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que decidí yo, solamente agarrar la experiencia de ese verano, trabajar en la contabilidad. Y cuando terminé la carrera, y que me vine aquí a Peñasco, Saúl Madero, no sé si lo conozcas, él había trabajado en Hacienda y como que un tiempo platicamos la idea de poner un despacho, ¿no? Pero no, al final, llegando yo a Peñasco, tampoco me dediqué a los seguros de lleno, porque en ese tiempo pues, me metí más en la vida pública. En la vida pública. Te tocó ser regidor, Me tocó ser regidor del 2003 a 2006 en el periodo de Ramón. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fue un gran aprendizaje, ¿no? Al final yo tenía 26 años cuando fui regidor, 25, 26. No saquen cuentas, ahorita los que están viendo. Sí, tengo un poquito más del... No, tengo algunos más. Oye, porque te tocó la época que Puerto Peñasco estaba precisamente en ese crecimiento, ¿no? En ese boom, en esa... Pues fue el periodo de mayor crecimiento de construcción de esa época, ¿no? Me tocó pues ver muchas cosas, ¿no? Que se estaban moviendo en Peñasco, pues que no eran vistos en otras partes y que Peñasco era como que ¿qué está pasando, no? Algo está pasando en Peñasco. Así me tocó platicar y en la Junta de Cabildo ver empresarios judíos y españoles y que querían venir a invertir aquí a Peñasco, ¿no? Y en ese momento pues estaban naciendo creo que en ese momento fue cuando se hizo el Sonoran Sun. Ajá. Y según la revista Expansión, una vez le preguntan al CEO de la empresa Burs, que es creo que Javier Burs, le dicen cuál ha sido el mejor negocio de la familia Burs. Y ahí dice el Sonoran Sun de Puerto Peñasco, porque lo vendieron en 3, 4 horas y todos hicieron un sorteo para ver cuál podías comprar, ¿no? Entonces, eso ocurría en Peñasco. En cuanto a los condominios. En cuanto a los condominios, es correcto. O sea, fue una venta de un desarrollo completo en un día, pues. O 2 días, 3 días, ¿no? O sea, y eso no ocurría en ninguna otra parte del país. Y ese momento me tocó vivir. Creo que fueron momentos muy importantes de Peñasco. Fue un gran aprendizaje. Yo, la verdad que ahorita sí me hubiera gustado haber tenido un poquito más de experiencia y poder meterme más en temas que en ese momento pues yo estaba aprendiendo, ¿no? O sea, oye, Alex, y antes de regresar al tema de los seguros, ¿no? Que tienes mucho que compartirnos en eso. En base a la experiencia que tuviste en esa época de regidor y todo lo que te has desarrollado ya profesionalmente en el área de seguros, que de cierta manera
en los seguros te puedes dar cuenta, creo yo, como en muchos otros, pero creo que en los seguros, tanto el cambio de cultura, cómo puede ir creciendo el que más gente pueda comprar seguros, pero yo creo que también la situación económica, ¿no? Y lo que se está moviendo, el tipo de intereses que se dan. ¿Cómo ves a Puerto Peñasco actualmente? ¿Qué proyección tiene? Te tocó, como bien dices, en esa época de ser regidor, la época de más crecimiento. ¿Cómo ves ahorita el panorama o incluso la proyección? Pues mira, yo económico, ¿no? en lo económico sigue existiendo una gran nobleza de la ciudad, ¿no? O sea, creo que esta ciudad al final le ha dado demasiado a muchos. Te estoy hablando a muchos en el sentido de que Peñasco nace con un gen pesquero, ¿no? Ajá. Era la totuaba y la totuaba generaba mucho dinero y luego fue la pesca, el camarón y también generó mucho. Y con el tiempo pues nos fuimos convirtiendo en un lugar más turístico que otra cosa. Y siento que todas las etapas que hemos vivido, de alguna manera se han dado las bases para que el crecimiento exista, pero no a niveles como debería existir. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues en el momento del 2003-2006 era un crecimiento que nadie lo planeó, ¿no? Se dio espontáneo, se dio geográficamente. En ese momento, todos sabemos, en Estados Unidos te prestaban hasta bien fácil, sí. O sea, y empezaron a comprar y se aprovecharon esas circunstancias en el sentido que al final pues se rompió la burbuja, ¿no? Yo recuerdo que muchos decían el desarrollo de un polo turístico dura 25 años y llevábamos 3 y uno decía, oye, faltan 22. Dentro de 22 años, míralo, vamos a estar 20 veces más de lo que tenemos. Pero se rompió la burbuja, ¿no? Y muchas veces no aprendemos de las experiencias, ¿no? Y creo que eso nos ha pasado mucho aquí en Peñasco, para serte muy sincero. Podríamos estar en otra posición económicamente, en muchos sentidos, ¿no? Pero no hemos aprendido. La comunidad en sí, tanto la empresarial como la política o como de la sociedad en sí. Y la verdad que nunca nos ha dejado sorprender la ciudad, porque la ciudad sigue siendo noble. O sea, sigue dando al final. Y no sé si eso ya, ahorita ya las cosas son más complicadas, porque ya no es como antes. Pues ahora la información, por ejemplo, en Peñasco 2003, 2006, pues no nos enterábamos si pasó algo o no pasó algo en la ciudad, ¿sí me explico? O sea, era a lo mejor las noticias que queríamos dar es lo que se daba y lo que la gente sabía de la percepción. Podías controlar todavía la narrativa completamente pública, ¿no? Entonces ahorita sí es muy diferente ya controlar eso, porque tú puedes estar diciendo, no, estamos muy bien en esto, y vemos imágenes y videos que te dice todo lo contrario, ¿no? Sí. Creo que sí, no logramos aprender mucho. Oye, y me hace pensar ahorita que mencionabas de los empresarios judíos y todo, que en su momento llegaron. ¿Qué crees que fue lo que detonó en Peñasco y en ese momento, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver tal vez con la confianza de ese primer gran empresario que decide invertir. O sea, quien sea que haya sido, ¿no? Me refiero la importancia que cuando hay un grupo grande que le apuesta a una ciudad, yo creo que genera un efecto dominó, ¿no? Que vienen muchos otros. Así es, correcto. Sí, eso pasó aquí, que los mismos empresarios que llegaron y que hicieron un desarrollo y vieron la demanda y la poca oferta, eso fue generando, y vieron que hubo más demanda y no había la oferta necesaria, empezaron a venirse, ¿no? Y pues llegó el momento en que los que estaban comprando, pues en su gran parte, porque muchos fue así, pues estaban comprando en base a una burbuja inmobiliaria que ocurrió en Estados Unidos, de la crisis del 2007, 2008. De 2008, que todos sabemos, ¿no? Que es lo que pasó. A partir de ahí, pues siento que también en Estados Unidos ellos se prepararon para que ahora, si vas a comprar o vas a refinanciar una propiedad, ya las bases son más sólidas. Entonces, sí, ya son más restrictivos, así es. Tienen más requisitos, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que nos ha faltado a nosotros aquí, a lo mejor con el tema sí. es que fíjate que hay un tema que en Peñasco no lo aprovechamos al máximo, ¿no?
hubo mucha migración después o durante la pandemia. Y a mí me tocó en los seguros, o sea, ver que llegaba un cliente y me decía, oye, fíjate que compré una casa en Las Conchas, quiero asegurarla, me dijeron que tú eres el de aquí de toda la vida y de las confianzas, me mandó fulano tal, un cliente, ¿no? Ajá. Y luego le dije, sí, claro, y yo lo atendía y luego le preguntaba, oye, ¿ya habías venido? No, fíjate que yo vivía en Oregon, vendí mi propiedad en Oregon tal cantidad, me cambié a hacer trabajo remoto a Phoenix y la misma propiedad que tenía en Oregon, en Phoenix, me costó 1/3. Entonces me sobró dinero y un fin de semana vinimos a Peñasco y nos gustó y estamos ahorita invirtiendo en una segunda casa allá de verano, de playa. Y eso me tocaron en algunos casos durante un tiempo, pero no buscamos la manera de aprovechar esa inversión de la gente que se vino a vivir a Arizona, aprovechando que se volvió ahora el home work muy común, ¿no? Y luego, actualmente, por ejemplo, yo tengo amigos que están invirtiendo en San Carlos y que el mercado de ellos es el paisano que ya arregló sus papeles en Estados Unidos, que ahorita está por jubilarse, que no quiere seguir en Estados Unidos. Y quiere que le rinda más la pensión, ¿no? Aparte que no quiere vivir lejos de Estados Unidos porque sus hijos no quieren dejar Estados Unidos, porque ellos ya son americanos, ya han vivido toda su vida en Estados Unidos y que buscan opciones cerca de la frontera. Entonces, tengo conocidos amigos míos que en San Carlos están armando este tipo de esquemas para ellos en específico y van y buscan su target ahí en Arizona. Cosa que pudiéramos estar haciendo en Puerto Peñasco. Cosa que a lo mejor pudiéramos estar haciendo. Y pues lo que hacemos aquí es casas y para venderlas y todo orgánicamente viene el comprador, ¿no? No hay promoción a lo mejor para que nos visiten, pero no hay una promoción para que vengan y nos compren en ese sentido, ¿no? Mucho menos como dices, un target o un mercado identificado completamente sobre el cual estamos planeando y creando las condiciones. Completamente. Entonces, eso nos ha fallado, ¿no? Al final yo creo que como todas las cuestiones de la vida, los programas de la vida, lo que tú quieras, son perfectibles, ¿no? Hay que irlos perfeccionando poco a poco, porque nada es perfecto al final, ¿no? Todo hay que mejorarlo poco a poco. Y creo que muchos desarrolladores podrían pensar en decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer una casa grande, todo eso. A lo mejor voy a armar algo para buscar al paisano que quiere venirse a vivir aquí, que no quiere irse a Michoacán, ya no quiere regresar a Zacatecas, quiere estar aquí cerca, en su país, que le rinda el dinero, como tú lo mencionabas, y aparte estar cerca de mis hijos que están en Estados Unidos, ¿no? Y los pueda visitar y pueda ir yendo a Estados Unidos porque aún tienen seguridad social, ellos allá que tienen derecho, ¿no? Oye, Alex, y ahorita hablando de cuando tuviste la experiencia como regidor, ¿te quedaste con ganas de seguir en la vida pública o en el servicio público? Pues mira, ¿qué te voy a decir a ti si esto es un gusanito que lo tienes ahí? Y la política es así, ¿no? Al final. Claro que me quedé con ganas de hacer muchas otras cosas, pero también estoy contento con lo que estoy haciendo al final, ¿no? Yo entiendo a veces que la política son circunstancias, son oportunidades y sí te puedo ser muy sincero, dejé ir oportunidades en la política. Pude haberme dedicado a la política al 100%. Tuve invitaciones. Me invitaron a ser dirigente estatal del Frente Juvenil y lo rechacé. Porque yo estaba aquí en Peñasco y creía que en Peñasco, y creo en Peñasco que puede haber mayores oportunidades, ¿no? Tengo un amigo que fue presidente municipal de Hermosillo, en Maloro, y él fue director del Registro Agrario Nacional y me invitó a irme a México, me invitó a irme con él. Y también lo rechacé, pues, al final, ¿no? Y lo único que yo mantuve fue las amistades, eso lo seguí cultivando al final, porque creo que la política no solamente se hace en posiciones, ¿no? La política se hace de todas las trincheras donde uno está. Y yo seguí haciendo política de donde estaba, pues, al final, ¿no? Sí, y sigo haciendo política de donde estoy. ¿Te gusta la alegría? Bueno, pues está padre, al final. Es una... Tío, mi familia, mi abuelo fue alcalde, mi tío, paz descanse, fue alcalde, mi papá, pues, pudo la posibilidad a lo mejor de ser alcalde y él decidió seguir en la cuestión empresarial, ¿no? Creo que yo estoy más por ese lado, ¿no? O sea, al final... No estoy diciendo que no, ¿no? O sea, te digo, las circunstancias se pueden dar en un futuro o no. Ajá. Y no pasa nada, ¿no? Al final, ¿no? O sea, pero creo que todos deberíamos hacer política de donde estamos. Todos los días. Todos los días, al final, en tu escuela, en tu trabajo,
donde estés. Y no estoy hablando de política de grillar y decir esto, el otro, sino de política de la constructiva, de la sana, de decir, oye, necesitamos cambiar esto, necesitamos hacer lo otro, necesitamos hacer esto, creo que esto es importante. Entonces, participar también. Completamente así es, creo que es importante que todos al final podamos hacer política hasta en la casa. Pues al final uno tiene que negociar y hacer política, muchas cosas en su casa. Yo creo que ahí no se negocian muchas cosas. ¿Sí? No, ahí, en muchos lados ahí hay yo sé que ahí hay una dictadura. Pero ni modo, ahí hay dictaduras. Así es. Hay un pueblo oprimido adentro del sí. ahí gobierna la izquierda y el autoritarismo en muchos lados. No, y la 4T le viene guanga. Pero bueno. Y en el tema de los seguros, bien comentas que tu papá empieza la empresa de los seguros Portugal hace más de 40 años. Pero uno pudiera pensar como si fuera a lo mejor una ferretería que dice, bueno, el hijo ahora entra al negocio. En los seguros es diferente. Tienes que recorrer un camino prácticamente propio, ¿no? Tú tienes que aplicar exámenes, tienes que, no sé cómo se llaman, certificarte, hacerte broker. O sea, no, el punto es que no porque tu papá haya empezado, naturalmente tú puedes entrar. O sea, tú tienes que construir tu propio... pues demostrar que puedes estar en el ámbito. De hecho, es un porcentaje muy bajo de los hijos que siguen los seguros con los papás, ¿no? Ajá. Porque como lo dices, mi papá empezó hace más de 40 años, ¿no? De una manera circunstancial, ¿no? Él se dedicaba a la construcción al final y un amigo de él del banco lo invitó a que tenía que mandar a alguien a hacer un curso de seguros a Mexicali y nadie quería ir y le dijo, ve tú, Alejandro, ándale. Y hace el curso, eso lo platica él y él fue, hizo los cursos. ¿Y le gustó? Pues le gustó. Y vio el área de oportunidad. Vio el área de oportunidad. Siempre él ha sido una persona de mucha visión, ¿no? Y es algo que yo le admiro mucho a mi papá en ese sentido. Entonces, le gustó y empezó a trabajar, ¿no? Al final él pagó un precio de expansión que no me tocó pagar a mí. Pero a mí me toca pagar un precio de mantenimiento y de crecimiento ahora, ¿no? O sea, al final, ¿no? Porque no deja de ser una empresa familiar, ¿no? Al final, esto es una empresa familiar, estamos involucrados todos, pero como en este caso, pues yo estoy ayudándole, ¿no? Él sigue activo todavía y esperemos que siga muchos años activo. Dios quiere, ¿no? Dios quiere, así es. Y pero sí, o sea, te tienes que preparar. Primero es una cédula profesional, presentas exámenes cada 3 años. Yo ya tengo la fortuna de tenerlos exentos todos. ¿Exentos? Los exámenes ya. ¿A poco sí eres en la universidad también? Fíjate que no fui malo en la universidad. ¿Sí? Uno de los exámenes es matemáticas financieras. Tienes que sacar cálculos de intereses compuestos, de valor futuro, o sea, la prueba del ácido y todo ese tipo de cosas financieras que como estudié contabilidad se me facilitaba, ¿no? Ajá. Por eso fue la razón de que me incliné un poquito más en terminar esta carrera, porque sabía que en un futuro, aparte que la contabilidad lleva algunos temas legales, te dan derecho administrativo, derecho, entonces estaba muy enfocado, ¿no? Creo que ahorita yo, en realidad, si tú me dices para dedicarme a esto, a lo mejor me hubiera gustado ser abogado, porque también hay muchos temas legales y hay términos de la ley del contrato de seguro, la ley de las instituciones de seguro, la ley de todas las regulaciones que tenemos, de temas, de artículos que de repente se me conflicta entenderlos y tengo que preguntarle a alguien más que tiene ese conocimiento, ¿no? Sí. Pero también me metí con la ingeniería industrial, porque estaba muy de moda en ese momento y también era una carrera que me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? Los seguros, a final de cuentas, para que sean negocio, yo creo que principalmente se basan en la estadística. Completamente, ¿no? Es un tema actuarial, ¿no? Sí. Al final. El tema actuarial lleva todos los factores de estadísticas, probabilidades sociales, gustos. Cada producto que sale de un seguro trae un tema de una base actuarial completamente. La cuestión actuarial es un cálculo específico de decir, vamos a lanzar un producto de autos que tenga esto en específico. Primero hacen los cálculos de los riesgos, los cálculos de las probabilidades y después cómo y quiénes podrían comprarlo, ¿no? Las aseguradoras en ese sentido. Y hay carrera de actuario, ¿no? Es una carrera muy, muy interesante, fíjate,
que la verdad que yo no supe hasta que me metí más en el tema de los seguros que existía, pero también pudo haber sido una buena opción para Bueno, estudiar. contador, abogado, ingeniero, No, actuario, pero no. político. Político. Muy inquieto en diferentes carreras. Pues- Pero es que te das cuenta también que... Es que en este tema de los seguros aprendes un poquito de todo. Exacto. por- Y creo que te das cuenta o que te has ido cuando que tener esas carreras te hubiera complementado. O sea, los seguros se construye de todos, de Así muchas es. de estas áreas. De ¿no? muchas de esas áreas. Y aprendes de todo, te digo, porque de repente tienes que asegurar un carro y ya empiezas a aprender a conocer las características de los carros. Oye, me ha tocado platicar contigo y a veces me das explicaciones como si fueras doctor. ¿Por qué? Porque pues tienes que saber No. el proceso cuando van a algún tema médico. Completamente, aprendes de los procesos, o sea, con los seguros de gastos O de médicos, las enfermedades. de las enfermedades, vas viendo conforme a la experiencia que tienes con tus asegurados, los temas de que la nota post, quirúrgica, que el informe así, que los diagnósticos así, que el dictamen así, que el proceso de la enfermedad y qué tipo. Porque, por ejemplo, cuando hay una cuestión de gastos médicos y hay un reembolso, pues a los hospitales te pueden poner, le pusimos este medicamento y de repente sabes que ese medicamento es para el azúcar y no para la cuestión de circulación. Y no para el padecimiento que le estaban tratando. Es correcto, sí. Entonces, en ese momento, pues tú le dices, ¿sabes qué? Mira, posiblemente no te lo paguen porque es para el azúcar, ¿por qué te lo pusieron? No, pues es que por esta razón. Ok, entonces ayúdame, justifícamelo para que te lo puedan reembolsar. Entonces, de repente vas aprendiendo para qué funcionan algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, los seguros de los edificios. De repente me tocó cuando hemos asegurado las torres, ir a hacer inspecciones de condominios, hacer inspección de la cuestión del nivel freático, el de cómo estuvo construido. Me tocó estar a mí muchas veces con el ingeniero Bermúdez, no sé si te tocó escuchar de él. El ingeniero Bermúdez fue de los constructores de ingenieros estructurales que vino y hizo casi toda la mayoría de las torres aquí. Era una persona muy preparada que trabajaba junto con Terencio y con todos ellos que son el clan, el gremio constructor de las torres en específico, ¿no? Y aprendes un poquito de eso también, y aprendes un poquito de carros, aprendes un poquito de casas, hasta de meteorólogo termina siendo, porque de repente, oye, que viene lluvia, pero vienen vientos o no vienen vientos y todo eso. Pero como te digo, la tecnología nos ha ayudado mucho, ¿no? Al final, en ese sentido. Oye, Alex, y regresando un poquito, ¿cuándo haces tu primer examen de, ¿cómo se llama? ¿De certificación? Bueno, para sacar la cédula, cédula. hice mi primer examen yo creo que en el 2006, cuando terminé de ser regidor. ¿Y sí te requiere mucha preparación para poderlo Sí, hacer? la verdad que sí, porque son módulos, más porque yo quise hacer todos de un jalón. Después sí por etapas, lo quise hacer todo un jalón. Entonces, recuerdo que hasta hay unos preparadores del curso. Ajá. Y fue un curso especialmente para que me ayudara. En esa primera ocasión pasé solamente, ¿no? Y después me enteré que te puedes ir exentando si tienes arriba de cierta calificación. Entonces me preparé más para ir sacando poco a poco, ir exentando la mayoría de ellos, ¿no? Uh-huh. Y ahorita prácticamente el plan siguiente que tengo es que yo estoy en cierta cédula y quiero avanzar una más, que ya ahí puedo entrar a otro tipo de negocios. Hay diferentes niveles. Sí, completamente, cédulas, sí. ¿no? Hay diferentes cédulas, así Por es. ejemplo, la que tú tienes ahorita te permite asegurar en qué áreas. Pues todas, excepto... ¿Qué viene siendo? Pues viene siendo carros, casas, negocios, vida, gastos médicos, daños que son pues las torres, los negocios, maquinaria, las responsabilidades civiles. Ajá. O sea, prácticamente en un 96, 97% de la gama que existe de los seguros, yo lo puedo con mi cédula que tengo actualmente. Pero también hay el agrícola, que no lo tengo. Uh-huh. También hay pues el ganadero, que no lo tengo. ¿Puedes asegurar ganado? Sí, puedes asegurar ganado, puedes asegurar agrícola, puedes asegurar muchas cosas mucho más específicas, ¿no? O sea, en el sentido, nosotros aquí en México, el seguro, estamos atrasados unos 50 años a otros países, ¿no? Por ejemplo. En la cultura del seguro. No, y en el tipo de seguros. Por ejemplo, en Inglaterra, tú aseguras tu carro y tú le dices, yo uso mi carro de 9 a 1 porque voy a mi trabajo.
Y las tardes no lo muevo, me quedo en mi casa. Ajá. Pero el sábado en la noche voy y ceno. Entonces allá te dicen, ok, te voy a cobrar por esas horas. El riesgo de 9 a 1 vale tanto y el riesgo del sábado vale tanto. Y entonces ya tú usas el carro que se llama por el uso. Y es un seguro que en Inglaterra ya se usa porque allá son muy caros. Porque allá pues, es diferente la cultura, lo que tú quieras. Entonces ya te das cuenta que ellos están muy avanzados. En Estados Unidos tú tienes tu carro, pero el precio no solamente es el valor del vehículo, también es el récord de tu licencia. Que si has estrellado 5 veces. Hay un récord. Y aquí en México, por ejemplo, tú aseguras un carro conmigo y el año que entra te puedes ir con alguien más y porque a lo mejor no te gustó el precio o quisiste irte con alguien más y pues te fuiste, aunque hayas tenido 3, 4 siniestros conmigo o 3, 4 siniestros con alguien más, ¿no? En Estados Unidos no. Tú te llevas tu récord completamente y te dicen, oye, tú chocaste 3 veces en la otra compañía, ¿verdad? Y prácticamente te cobran lo mismo que te iban a cobrar. Entonces estamos en esas cuestiones estadísticas en México, todavía estamos un poco atrasados, ¿no? Aquí todavía te cobran o sea, no hay Aquí esas flexibilidades, ¿no? Por ejemplo, análisis me toca mucho con los clientes americanos que tengo que me dicen, oye, tú en siniestro, el año que entra me vas a cobrar más. No, porque aquí todavía no tenemos esa estadística. Claro que si es un cliente que se siniestró 3 veces en el año, pues lo identificas, pero si fue un choque, fue un robo, pues no, al año que entra te cobran lo normal, pues porque en México todavía no tenemos una base de datos que sirva para todas las compañías de seguros, porque las compañías de seguros todavía se compiten de esa manera. En Estados Unidos no se compiten de esa manera, se compiten de accesorios adicionales que le puedan dar a la póliza, ¿no? Aquí no, la competencia del auto todavía es por precio. Ok. Entonces todavía puede decir, no, fulano te la vende más barato y te vas para allá, ¿no? Y ese es lo que motiva la decisión del cliente todavía. En su gran mayoría el cliente está buscando pagar menos, ¿no? Al final. Y pues así es el mercado, ¿no? Y uno que adecuarse al mercado no lo puedes cambiar tú completamente, pero también, o sea, sí puedes encontrar una póliza muy económica o no. Pero, por ejemplo, puedes encontrar una póliza muy económica de una compañía, no sé, se llame El Águila, por ejemplo, o otra compañía, pero no tienen ajustador aquí, pues, y no tienen taller. Entonces, cuando te pasa algo... Pues no tienes quien te responda. No tienes quien te responda, ¿no? Oye, y ahorita que mencionas la aseguranza, que pones el ejemplo El Águila, también sé que hay oficinas de seguros, por ejemplo, vamos a meter muchos goles aquí, ¿no? Qualitas que solo aseguran carros bajo esa empresa aseguradora, ¿no? Ustedes en la empresa de ustedes manejan diferentes seguros o diferentes empresas aseguradoras. Ustedes son como un broker. Es correcto. Que te permite, por ejemplo, para carros tener diferentes opciones. Completamente. Para vida tener diferentes opciones. Seguros de gastos médicos tener diferentes opciones. Ahora mi pregunta es, para tener la oportunidad de ofrecer aseguranzas de cada de estas empresas, ¿tienes que pasar un proceso con la empresa en específico o hay un ente como que la licencia que te regula y ya puedes, o ya es un tema de convenio con esa empresa? Ya es un convenio, un contrato privado entre agente y la compañía de seguros. Una de las cosas que me tocó a mí con mi papá cuando yo recién entré es que a él en un tiempo era una sola compañía de seguros. Pero el mercado cambió, ¿no? Al final hay compañías que son más especialistas en autos que en gastos médicos. O hay unas que son muy buenas en vida y no son buenas en esto. Y cuando dices especialistas, por ejemplo, de gastos médicos, puede ser que dices, bueno, sí tienen gastos médicos, pero solo tienen convenio con un hospital. Completamente, así es correcto. De la zona. Por ejemplo, mira, en gastos médicos, el 9% de la población de México tiene un seguro de gastos médicos. Estamos hablando de que 1 de cada 10, o sea, aquí somos 4, o si fuéramos 10, uno nomás tuviera, ¿no? Uno nomás tiene gastos. Uno más tiene un seguro. Esa es la estadística en México. Esa es la estadística según Conducef. Y del 9% que representan algunos miles de asegurados, el 40% lo tienen 2 compañías, que es GNP y AXA. Okay. ¿Por qué? Porque GNP y AXA son las más grandes, tienen más redes de hospitales, tienen más fuerza financiera. Pero en autos, Qualitas... 40% AXA y 40% GNP. ¿O entre no, entre dos hacen el 42%. Pero, por ejemplo, en autos hay muy buenas de autos diferentes. En casas hay unas muy buenas. Responsabilidad civil, que es un tema muy nuevo que empieza a ver aquí en México. ¿Qué implica? Implica es que últimamente
lo que hacemos tiene su consecuencia al final, o lo que no hacemos tiene su consecuencia. Por ejemplo, un médico que cometa una situación de negligencia médica y que reciba una demanda, pues los médicos ahora pueden tener su seguro de responsabilidad civil médica. Es decir, para que reciba una demanda y el seguro que tiene. Ajá, el seguro pagaría en caso que se haga responsable del seguro. En Estados Unidos es muy común, por ejemplo, con las marcas de comida. Correcto. Compra un seguro por si en alguno de sus restaurantes alguien se enferma, lo demandan. La empresa les cubre tanto el daño de imagen que pueda sufrir la marca, ¿no? Aquí se llama RC Productos Terminados para los restaurantes. Ok. Existe la póliza, ¿no? La RC es toda la responsabilidad civil de todos los giros que tenemos que tú puedas protegerte. Por ejemplo, un ingeniero podría tener su póliza de RC, contratista, obra. Un doctor, un contador podría tener su responsabilidad civil porque ahora es responsable obligado, solidario de su cliente, ¿no? Sí. Al momento de cometer algo que no es completamente correcto. También, o sea, las empresas como tal tienen su propia responsabilidad civil y esa se llama de actividades inmuebles. O sea, no es la misma responsabilidad civil que tiene una oficina de contadores a la que tiene una gasera, a la que tiene una ferretería. Entonces, esa es una póliza muy específica para el giro y todo eso. Y eso es una póliza que está evolucionando mucho en México. Tal caso, por ejemplo, de ahora que están revisando Protección Civil, está más riguroso en sus permisos, en todo eso, por las experiencias que ha habido, por ejemplo, en el caso de Waldos, de Hermosillo, que pues prácticamente la responsabilidad cayó en la gente de Protección Civil y parte del reglamento del manual y el manejo de seguridad pues es tener una póliza de responsabilidad civil. Entonces están trabajando en pedir específicamente, me ha tocado de restauranteros que me han ido a buscar, oye, me está pidiendo Protección Civil esta póliza y me pide de contaminación. ¿Por qué? Pues que manejas aceite y el mal uso del aceite también puede ocasionar daños, ¿no? Al medio ambiente. Al medio ambiente y hay que tenerlo, ¿no? Entonces, si nos vamos en detalles, ha evolucionado mucho el tipo de pólizas que se tiene, ¿no? O sea, en muchos ámbitos, ¿no? De carros, de casas, de negocios. En carros, por ejemplo, ahorita que hablabas que cuando hiciste la presentación de la persona esta que no sabía quién era, me tocó a mí, cuando era gobernador Eduardo Burs, en las épocas que andaba más o menos en la política, que yo estaba involucrado en una oficina, pero no al 100%, me tocó participar en un programa que se iba, no sé si recuerdan ustedes, bueno, a lo mejor no, de que se regularizaron muchos carros chocolates en el sexenio de Eduardo Burs. Sí. Y a través de una asociación que me tocó estar a mí, se pusieron módulos en las agencias fiscales porque la regla que había, una de ellas, era te regularizo, pero saca una póliza de responsabilidad civil. En ese mismo sexenio, yo tuve la invitación del Maloro, que era diputado local, y de Claudia Pavlovich, fíjate que era diputada local, porque ellas traían un proyecto de hacer que existiera una póliza obligatoria al sacar placas de responsabilidad civil. No sé si sepas, Baja California, Sinaloa, Chihuahua no, pero la Baja Sur sí. Tú no puedes sacar placas si no tienes una póliza de responsabilidad civil. Entonces, la responsabilidad civil es los daños que tú ocasionas a terceras personas. A tu carro no te lo cubre, pero te cubre. Y yo creo que es importante mencionarlo. A quien tú lo chocas, te va a cubrir el gasto que te va a generar responderle a la otra persona. Es correcto. Y fíjate que pareciera que tú dices, oye, pero ¿para qué lo quiero? Yo te puedo platicar una anécdota que tuve yo, una experiencia de dos hermanos que trabajan en la construcción. Y un día fueron a buscarme uno de ellos a pedirme una fianza judicial para sacar a su hermano de la cárcel. Y le dije, sí, ¿cómo no? Pues, pero necesitamos una garantía. Pues es que no tengo ninguna propiedad. La casa que tenemos, que nos dejó mi papá, es de todos mis hermanos y no están de acuerdo que lo pagamos en garantía. Pero explícame qué pasó, a ver qué podemos hacer. Entonces, durante un tiempo, ellos juntaron un dinero para comprar un carro, dos hermanos. Y el día que compraron el carro, pues dijeron, vamos a meter una hielerita, echar unas cervecitas. A festejar. Y vamos a ir a festejar porque tenemos con mucho esfuerzo un carro. Y se fueron a dar la vuelta en el carro. Para mala suerte, chocaron y tuvieron la culpa. Y fue un choque que costó
cierta cantidad. Y no sé si sepas tú, cuando hay un choque y hay un lesionado que tiene más de 15 días a sanar, por oficio lo mandas al Ministerio Público, ¿no? Para que se deslinden las responsabilidades y todo eso. Pues lo detuvieron al que iba manejando, conducción punible, lesionados de más de 15 días y daños que tenía que responder, que en su momento no tenía, duró tiempo juntando para un carro, ¿sí me explico? Sí. Y por no tener una póliza de responsabilidad civil, pues él estuvo un tiempo en la cárcel, ¿no? Y checa la importancia al final de tener, o sea, tú dices, es que mi carro es chocolate, bueno, 900 pesos al año te cobro. Te cubro 500,000 pesos. 500,000 pesos es el 90% de los casos de choques que hay de tu responsabilidad que puedas tener. O sea, si tú compras tienes un carro chocolate, te lo doy 900 pesos al año. O sea, con cualquiera de las placas que se manejan ahora. Con cualquiera de las placas. De hecho, este programa lo iniciamos nosotros pensando en eso y un acercamiento que tuvimos con Valdenebro ahí en el FRU, ¿no? Porque hay otras organizaciones que ya te lo venden y Valdenebro, la verdad que él dijo, yo no me quiero meter en un tema que yo no manejo y la verdad que digo, oh, tienes razón. Y me dijo, ustedes, yo les voy a decir que vayan con ustedes o que vayan con el que quieran ir, también no puedo decirle que es uno solo. Pero de ese tema hemos tenido una buena sinergia nosotros y el FRU. Porque el FRU les dice, vayan con Portugal, está más barato que en otras partes, es local y la verdad que ha sido en ese sentido, ¿no? Se armó ese programa específico para chocolates para que la gente tenga su seguro y es importantísimo, ¿no? Al final, como te digo, 7 de cada 10 no están asegurados. Entonces, pero si en ese tiempo que nos llamó el Maloro y la Claudia para hacer una ley que era para obligar, cuando sacaras placas, un seguro, no lo pudimos hacer porque nos tocó de contrario la diputada Petra Santos y ella dijo, otro cargo más para el usuario, déjenlo descansar. Y yo le traté de convencer que no era un cargo adicional, era un pago que te iba a servir en un futuro para muchas cosas, pero nunca pasó de comisión, pues al final. Oye, y creo que eso tiene mucho que ver con la cultura del seguro, ¿no? Completamente. O sea, ¿cómo a ti como agente de seguros, qué es lo que más te ha tocado enfrentar para que la gente se dé cuenta que un seguro realmente no es un gasto? Si es una de esas cosas que pagas que prefieres nunca usar, completamente, porque significa o que hubo un daño en tu vehículo, en tu patrimonio, en tu casa, o de vida, o en tu salud, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas que dices, prefiero estar pagando un seguro y nunca usarlo. Pero ¿cómo puedes realmente hacerle ver el beneficio que te puede generar y que no es un gasto, es realmente una inversión y es una protección? Pues en muchos sentidos, la gran mayoría nunca tiene algo, ¿no? O sea, porque la probabilidad es menor, pero existe la posibilidad de que choquen. Pero nosotros, a través de la experiencia de casos como que te platiqué, ¿no? De casas que se han quemado, que me ha tocado ver, que han recuperado parte de su propiedad, de negocios que se han quemado y que le hemos pagado, ¿no? Al final, o sea, de muchos casos, de carros que hemos pagado, o sea, de robos y todo eso, pues ahí la regla dice que el que le pagas ya un siniestro, pues ya se queda contigo prácticamente porque ya le cumpliste una promesa, ¿no? O sea, ya vio el valor de... Sí, es que el seguro no deja de ser un instrumento que es una promesa. Yo no te vendo un vaso tangible, ¿no? Que tú lo ves y dices, no, está bien, el vaso está bonito. Yo te vendo una promesa de que cuando ocurra un siniestro o una situación, nosotros te vamos a apoyar conforme son las condiciones, ¿no? Y para vender eso, pues primero tienes que generar confianza, ¿no? Y la confianza nosotros, pues ya después de 45 años de estar aquí y de tener, pues, algunos clientes, no somos moneda de oro, como todos los negocios, como todas las personas, pues tenemos nuestros detractores, nuestros haters al final, ¿no? O sea, pero creo que tenemos más a favor durante todo este tiempo por la solvencia moral que nos obliga a tener este tipo de negocios. Porque está regulado para empezar, ¿no? Para empezar está regulado. Yo para tener la licencia no solamente es presentar un examen, yo tengo que sacar un seguro de errores y omisiones, donde que a lo mejor yo me equivoqué en un número de serie y le puse un 1 en vez de una I,
Y ese seguro a mí me protege por esos errores. Y una fianza porque manejo el efectivo o el dinero de algunos y lo tengo que usar bien, ¿sí me explico? Entonces, al final estamos muy regulados, para empezar, con Hacienda. Y Hacienda a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que nos regula todos esos tipos. 2, estamos con la Conducef, también que está muy pendiente de lo que hacemos nosotros. Y 3, o sea, una compañía de seguros no te da el grado que nos... Tú puedes trabajar en una compañía de seguros y hay tipos de niveles de agentes. Nosotros emitimos y hacemos pólizas aquí, en la oficina, y eso representa una responsabilidad, porque podría ser una póliza y mal usarse, ¿no? Sí. Entonces representa, al final tienes que tener una solvencia moral de tiempo, ¿no? Y un historial ya construido. Y un historial construido al final. Entonces las compañías nos buscan y dicen, oye, queremos que nos vendan ustedes. Oye, Alex, y creo que una de las cosas complicadas ahorita es que también para que una aseguradora, mira, yo me pongo desde el lado de la aseguradora y vendo muchas pólizas de diferente tipo, y si a la primer persona que venga y me diga que le tengo que pagar por algo, le estoy pagando y pagando, pues quiebra el negocio. Entonces, las aseguradoras también, que entiendo yo, tienen que jugar el papel de, pues te pago, o sea, voy a tratar de no pagarte siempre o pagarte lo menos, o por lo menos que realmente me compruebes que las cosas sucedieron, por ejemplo, así de, te robaron el carro. Pues oye, tienes que seguir un procedimiento, tienes que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es cierto que las aseguradoras de cierta manera buscan, en muchos casos, pues cómo no pagarte, esa es la realidad, no minimizar. Y a ti te toca estar en medio como broker. Completamente. Mira, las aseguradoras se tienen que pagar como dicen las condiciones de las pólizas, ¿no? Y 2, si hay compañías que tienen una filosofía de pago diferente a otras, pero al final te tienen que pagar, ¿no? O sea, por lo que aunque te hagan cansado. Cuando está dentro de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay veces que no está dentro de las condiciones y la responsabilidad de un broker es explicarle al cliente si sabes que esto no entra, esto sí entra, esto no va. Hay muchos temas, por ejemplo, yo trabajo con la mayoría de las compañías y es un tema que yo, antes de trabajar con ellos, es que yo quiero que una compañía, primero, una compañía que no sea fría en el sentido, hay compañías cálidas que entienden la necesidad de pagar siniestros porque eso le genera confianza al usuario y te siguen comprando. O sea, por ejemplo, Potosí, que es una compañía que no era muy conocida, que nosotros tenemos ya 6, 7 años trabajando con ellos, pues ha respondido en muchas de las cosas que tiene que responder y en algunos casos hemos negociado cosas que no deberían haber procedido. Pero ya ahorita tú le preguntas al cliente, no, dame con Potosí, a mí me pagó. Oye, me dijo fulano que estaba bien, me dio buen servicio. Entonces, al final, con el tiempo vas generando eso. Sí, cierto, o sea, al final, las compañías de seguros, como tú lo dices, son negocios. Al final, buscan formas de pagar menos o que ahorrar en siniestros. Por ejemplo, en los autos, un tema que todas las compañías de seguros tienen es que, oye, las piezas no han llegado. Y es un tema que pueden tardar las piezas un tiempo en llegar y que algunos clientes lo han sufrido. Sí. Pero es que ahora las compañías de seguros, todas en particular, en eso sí se pusieron de acuerdo y contratan unas plataformas para comprar una fascia, por ejemplo, o una defensa. Pero tú dices, oye, pues se van a ahorrar 100 pesos, 200 pesos. Pues sí, pero tienen 50 mil siniestros abiertos, una compañía de seguros. Y se ahorra 100 pesos por 50 mil, calcúlale lo que se ahorra. Sí. Entonces, y eso es en una de las piezas nomás. Es en una de las piezas, ¿no? Entonces de repente sí buscan esquemas para ir ahorrando un poquito más para poder no incrementar o no transferir el costo al usuario final, que al final es el que termina pagando los costos de las siniestralidades de las compañías de seguros, que es un tema medio complicado para explicar, pero sí, por ejemplo, vamos en el caso en Sinaloa, asegurar un pickup Chevrolet 4x4 en Sinaloa, te sale 10 veces más que asegurarlo aquí. O sea, ¿por qué? Porque allá es muy probablemente que te lo roben y aquí no. Pero asegurar, por ejemplo, un Mazda en todas las compañías en México es más caro que asegurar un Nissan. ¿Por qué? Porque las piezas del Mazda, cuando se vino Mazda a México, le dio a 1 o 2 empresas la autorización de distribuidor exclusivo. Entonces, como son 2, entonces las piezas de Mazda son más caras que la normal. Entonces,
para una compañía de seguros, comprar una pieza de un Mazda es más caro que comprar la pieza de un Nissan o un Toyota. Entonces te vendo más caro esta póliza, ¿no? Y luego, en esos aspectos, o sea, también nos toca a nosotros decirle, oye, ¿qué vas a comprar? No, voy a comprar un Mazda. No, no compres un Mazda, mejor va a salir muy cara la póliza por esta razón. Mejor cómprate un carro así. Por ejemplo, un Tsuru, era más caro asegurar un Tsuru que a lo mejor un pickup, porque el Tsuru lo abrías con cualquier llave y te lo robabas muy fácil, ¿no? El Jetta, las Cherokees. O sea, dependiendo todo eso vas aprendiendo. Es que prácticamente uno, digamos, debería acercarse a tu agente de seguros, incluso antes de comprar un vehículo. Yo sí podría ser un factor de decir, oye, pues no quiero pagar 10,000 pesos en una póliza anual de un carro a pagar 18,000. Completamente, mira, por ejemplo, ahora que están muy de moda los carros chinos, que la gente compra carros chinos porque son más económicos, pero los carros chinos al final no tienen un stock de piezas aquí en México, porque son nuevos, las agencias apenas están poniendo, no sabemos la calidad de los tests. Entonces, cuando había un choque, un carro chino en algunas marcas, ahorita ya pasaron ese proceso algunas agencias y ya están más preparadas en eso, ¿no? Otras no. Pues no había piezas. ¿Y qué haces? Pues la compañía terminaba haciendo un acuerdo para pagarle el carro al asegurado. Entonces, algunas compañías dijeron, no aceptamos carros chinos. Okay. ¿Por qué? No Porque queremos batallar con eso. No queremos, o sea, entonces otras compañías dijeron, no, yo sí los agarro, pero los agarro y te voy a pagar daños. O sea, si es una pérdida total o es así, te voy a pagar tanto y te quedas con el carro y tú lo arreglas y tú le buscas. Y entonces llegan a ese tipo de acuerdos, ¿no? Al final, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más te puedo decir hay clientes que me hablan, oye, fíjate que voy a comprar este carro. No lo compres. O sea, por ejemplo, no es por hacerle mala fama a los carros, son muy buenos. Siempre que te da comisión la Ford y la... No, es que yo en particular, si tú me dices voy a comprar un Chevrolet o comprar un BMW, pues el BMW está muy padre y es un carro bonito, pero si a lo mejor si vas a encontrar una puerta, un vidrio, una fascia, pero me ha tocado casos de un cliente que chocó y se dañó una pieza del motor y no había en stock aquí, había que mandarla de Alemania. Y duró 3 meses en llegar, 4 meses en llegar y pues, ¿qué pasa? Te quedas 4 meses sin el carro, ¿no? Entonces, si tú tienes otro carro, pues no pasa nada, ¿no? Normalmente el que tiene un BMW, pues muy probablemente tenga otro carro. Pero hay gente que le gusta el BMW y va a hacer el esfuerzo de comprar un BMW y le digo, no lo compres, o sea, o va a comprar un Cupra o un carro de una marca que es complicado encontrar una pieza. Oye, Alex, y te das cuenta cómo aplicas la probabilidad. Por ejemplo, dice, si alguien que tiene un BMW seguramente tiene otro carro por el poder adquisitivo y el valor de los carros, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que hace años que me tocó platicar contigo el tema de los seguros de gastos médicos mayores y que estábamos viendo pues un equilibrio, ¿no? Entre lo que te cuesta la póliza para los colaboradores que tenemos en la empresa, hasta cuándo subir el coaseguro, etcétera, etcétera, qué cobertura darles, si se presenta alguna condición médica, ¿cómo le llaman? Como una enfermedad o algo así. Y me acuerdo que me dijiste una frase que en aquel momento, ya hace algunos años, me dejó pensando, ¿no? Me dijiste, mira, si a una persona se gasta más de 3 millones al año en un tratamiento médico, la estadística dice que se va a morir. Entonces, yo te puedo vender uno que te cubra 100 millones. Completamente. Pero no lo va a ocupar. Se va a morir. Volvemos a la misma cifra. Más de 500,000 son el 70% de los casos de la cuestión médica. 500,000 para abajo. Ya cuando va de 500,000 es que ya es una enfermedad, pues que ya necesita atención y un tratamiento, que puede ser un cáncer, una esclerosis múltiple, una diabetes. Entonces, pero un ya... tema cardíaco. Ajá, un tema cardíaco. Pero ya más de 3 millones ya es una probabilidad muy alta de que la enfermedad está avanzada, ¿no? O sea, te digo, ha cambiado un poco ahorita porque en ese tiempo que lo platicamos, antes de la pandemia, un costo de una cirugía de una rodilla te costaba 60, 70 mil pesos. Durante la pandemia, pues tuvo que haber una atención médica. Y el médico comprendió que era indispensable. Entonces, en vez de cobrar 2,000 pesos al día en atención, empezó a cobrar 6, 7 mil, 10 mil. Durante la pandemia, ¿no? Los mismos doctores subieron sus honorarios porque había demasiado riesgo en atención. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Nuestro servicio vale. Ajá. Y tienen razón, ¿no? Al final tenían razón.
Pero después de la pandemia, los Ya no los hospitales bajaron. ya no los bajaron, los hospitales. Una cirugía de 70,000 antes de la pandemia, ahora de la rodilla te puede costar 250,000, 300,000 pesos, ¿no? Y aparte, pues, yo me recuerdo que 40, 50,000 pesos terapia intensiva, ahorita está 100,000 pesos diario, terapia intensiva. Diarios en el CIMA. Tengo mala fama, ¿no? Bueno, siento, pero eso cobran. Casi 100,000 pesos diarios en terapia intensiva en el CIMA. Eso fue durante la pandemia y se quedó el precio. Entonces, los incrementos de los costos de los seguros de gastos médicos han ido al cielo. Los hospitales traen una inflación de costos junto con la mano de obra del doctor de un 14-15% anual. Anual, así es. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? El médico cobra mejor, el hospital cobra más y el hospital prácticamente es un rentador de instalaciones, ¿no? Porque el que viene y usa el quirófano es un médico que es un externo. Ajá. Que de alguna manera tiene un convenio con el hospital. Y ya ni los instrumentos son del hospital en su mayoría, ¿no? Porque si vas a hacer una operación y vas a meter algún tipo de fierro, clavo, titanio, cadera o prótesis, lo que tú sea, viene y lo compras a una empresa externa que surte eso, ¿no? Y el especialista muchas veces ya llega ya con su material quirúrgico completamente especial. No, y ellos tienen su propio proveedor, ¿no? Que le compran a su propio proveedor. Y es un tema que se le ha conflictuado mucho a las compañías de seguros porque las compañías de seguros, si tú vas, por ejemplo, si tú vas y te haces una cirugía de la rodilla, en el hospital te preguntan, ¿tienes seguro o no tienes seguro? Porque muy probablemente si no tienes seguro te van a cobrar, no, 100, 150,000, pero si tienes seguro, son 300, 350,000 pesos. Entonces, ese tipo de cosas han hecho que el seguro de gastos médicos incremente mucho su precio. Y lo ha unado este año con la cuestión de la reforma fiscal, donde ya las compañías no pueden deducir el IVA en todos sus ramos, pues prácticamente están transfiriendo ese costo al usuario. 16%, ¿no? En su mayoría se lo están transfiriendo al usuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que el que quiera comprar o mantener un seguro de gastos médicos tiene que buscar una póliza funcional. Funcional en el sentido de buscar ajustar el deducible, el nivel hospitalario, el tabulador médico, porque los costos va a llegar un momento en que algunos no lo van a poder seguir absorbiendo. Y ha sido un tema de que antes era 1 o 2 del mes que teníamos que ajustar, ahora son casi todas, ¿no? Al final la gente, oye, me subió el 20 y tantos %, oye, subió esto. Y creo que es muy importante acercarse con alguien que te tenga opciones, porque alguien que trabaja para una sola compañía de seguros, pues te va a querer vender la de ellos al final. Sí, claro. O sea. Entonces, si cerca a alguien y te dice, oye, fíjate que yo lo que no quiero es pagar mucho, o me interesa esto, y una de las preguntas que yo hago, ¿dónde te atenderías tú en caso de un siniestro? No, pues en Mexicali. Entonces, busco un nivel hospitalario de Mexicali. Ahí me dice, no, pues yo sí tengo familia en México y yo me atendería en México, en el ABC, en el Ángeles del Pedregal. No, pues ahí te vas y a pagar un poquito más porque ese es un hospital más caro. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre el Almater y el México, el ABC? Pues no hay mucha, te voy a ser sincero. Puede ser que allá tengan médicos un poquito más preparados que los que están acá, pero no, porque por ejemplo el Almater se ha preparado mucho para atender mucho americano que viene a atenderse a México, porque aún así, siendo caros los hospitales, es mucho más barato que en Estados Unidos, ¿no? Una cirugía que aquí te vale 300,000 pesos, allá te vale 40, 50,000 dólares, ¿no? Entonces, creo que cercano tenemos opciones muy, muy, muy buenas y que no cuestan tanto porque el Almater es un nivel hospitalario menor que el nivel hospitalario de la Ciudad de México. Entonces, todo ese tipo de factores tienes que buscar para venderle una póliza que le sea funcional al que te la está comprando, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que nosotros podemos hacer porque yo trabajo con 2, 3 compañías que te puedo dar opciones. Estoy a punto de firmar con otra. Sí, estoy en pláticas con Mafre. Al final es una compañía, Mafre es una compañía que vende de todos los seguros. ¿Y ahorita ofrecen seguros el Potosí? Ahorita en autos tenemos 3 opciones. Ajá. Potosí, General de Seguros y Seguros ANA. ANA. Esa la he empezado a ver
recientemente como que va tomando fuerza, ¿verdad? ¿En Sí, algún momento tuviste Quálitas? Un tiempo trabajé con Quálitas, Ok, pero pero casi no trabajé con Quálitas. Ok, entonces Seguros del Potosí, General y Ana. Ana, así. En su mayoría vendo más con el Potosí porque, como te digo, nosotros buscamos primero una compañía que sea cálida. Y una compañía cálida es que yo pueda hablar directamente con la persona que toma decisiones. Si yo tengo a un cliente que quiero apoyar o que quiero sacar su asunto rápido, yo tengo que hablar con la persona que me ¿Qué te va a autorizar? Que me va a autorizar. Y en compañías, por ejemplo, en autos como AXA, que es inmensa, pues me va a atender un ejecutivo y un ejecutivo para llegar con el gerente es un filtro y un filtro y al final no toman decisiones, ellos mandan a alguien más que es muy difícil llegar. Y que son muy cuadrados y ya tienen muy establecido. Ya tenemos establecido, sí. A ver, cayó entre esto y esto, cumple con esto, no pasa. Entonces, Potosí para nosotros, yo tengo, ya agarro el teléfono y marco directamente con el director nacional de autos y le digo, este asunto está así, ¿qué podemos hacer? Ayúdanos. Y General de Seguros, desde que yo tengo uso de razón en los seguros, mi papá trabajaba con ellos. Estoy hablando que yo todavía estaba estudiando y antes de estudiar ya trabajaba con ellos. Es una compañía que ha tenido algunos, pues ahí cambios, ¿no? Sí. Por eso hemos buscado otras opciones. Seguros Ana, como dices tú, es un seguro que tiene mucha penetración en Estados Unidos para la venta de carros americanos que vienen para México. Pero últimamente están metiéndose mucho con residentes, carros residentes, ¿no? Okay. Oye, y en tema de seguro de gastos médicos. Seguro de gastos médicos, trabajamos con AXA. Ajá. Pude haber trabajado con GNP, pero dije no puedo tener las dos grandotas, tengo que tener una de ellas. Y trabajo con General de Salud, trabajo con Allianz y próximamente voy a trabajar con Mafre. Mafre, ok. Así en gastos médicos. En casa, Potosí es una opción, Zurich es otra opción, Sura es una opción, Zurich es la compañía más grande del mundo, Sura era una compañía que se llamaba Royal Sun Alliance y luego se convirtió en RCA y el grupo colombiano compró México y ahora es Sura. Sura y que tienen Afore y todo, ¿no? Que tienen Afore, que al final originalmente era el grupo Royal Sun Alliance, que es inglesa, que era la compañía más antigua vigente que hay en el mundo, ¿no? Okay. Esa compañía con la que nosotros trabajamos en ese tiempo aseguró la casa de Carlos Darwin. Tengo una copia de la póliza de Charles Darwin de su póliza, de su casa. Sí. Y tengo, desde entonces ya sí. sí nos llevan siglos de ventaja, ¿no? No, Inglaterra ahí nació el pionero y nace porque los avíos de los barcos, cuando había que transportar mercancía, pues existían riesgos, ¿no? Sí, los problemas. latinas, Sí, entonces, de alguna manera se garantizaba a través de un instrumento escrito y que te decían, yo te garantizo, pero págame algo, ¿no? O sea, no quiero perder tanto. Entonces, alguien que garantizaba mucho de eso, garantizaba 10, 15 barcos y se hundía uno, vio que esto era una especie de negocio y empezó ahí donde nació la cuestión del seguro, ¿no? En ese sentido. Oye, Alex, yo me acuerdo que yo sí creo en el tema de la cultura del seguro, ¿no? Y me acuerdo que hace años empecé a viajar mucho y pues uno que tiene familia, tenía los niños más chiquitos de lo que están ahorita, me acuerdo que me acerqué contigo y te dije, ¿sabes qué? Como que me entró esa preocupación de que en uno de esos viajes pudiera haber un accidente y ya sabes lo que se puede generar, ¿no? Tanto alguna condición de salud o una atención médica como también pues la muerte y dejar desprotegida a tu familia. Y me acuerdo que me acerqué a decirte, ¿sabes qué, Alex? Véndeme algo, ¿no? Por si algo pasa, pues que no se queden desprotegidos, ¿no? Que no batalle el suplente, ¿no? El que va a entrar de relevo. Así es, que no sufra. Sí, así es, entonces digo, que no batallen. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con, si te pregunto, si llega una persona, obviamente pues tú le puedes ofrecer seguro para casa, le puedes seguro para el negocio, para carro, de gastos médicos mayores, de seguros de vida, o sea, si muere, de invalidez. Y hay unos que también son muy importantes que son los de retiro, ¿no? Correcto, sí. Pero ¿cuál le recomendarías a alguien que sería la prioridad?
Es que mira, como te digo, depende la persona, y depende la edad, depende lo que esté buscando, ¿no? Sobre todo en el seguro de vida, ¿no? Seguro de gastos médicos, pues cotizo y doy las opciones hospitalarias y tú decides, ahí te pongo en la mesa, ¿no? Yo soy de la idea que todos deberíamos de tener un seguro de gastos médicos mayores, porque desafortunadamente en México pues no tenemos el servicio público médico que quisiéramos, pues. Es que si nos vamos a la estadística, 9 de cada 10 dependen del servicio público. Y siento que el 1%, que es el privilegiado, se atiende sobre hospitales privados, que la atención es más rápida, más expedita, como se podría decir, ¿no? Yo creo que todos tendríamos que tener una opción, ¿no? Y creo que si al momento todos o una gran mayoría pudiéramos tener, esto tendría que cambiar un poco los precios, porque las compañías de seguros, sobre todo en gastos médicos, están pagando de cada 10 pesos, 7 pesos en siniestros en gastos médicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que les queda un margen de 3 pesos por cada 10. Ajá. Y de ahí hay que pagar pues los costos fijos de la empresa y otro tipo de cosas. Entonces, al final, la mayoría de los seguros de gastos médicos en las empresas ahorita le están generando pérdidas. ¿Por qué? Por los incrementos, ya hablamos de los hospitales, por el nuevo tema del IVA. Pero si hubiera más universo asegurado, ellos tuvieran un mayor colchón y a lo mejor los incrementos no fueran tan agresivos, ¿no? Oye, pero pareciera que en este momento las condiciones se están dando para que vaya a la inversa, por el incremento de los precios, en lugar de, digamos, de bajar precios para que se pudiera expander la base. No, pues lo que están haciendo es disminuyendo. Las mismas condiciones de lo del IVA, que están transfiriendo los costos a los clientes, vamos a decirlo así. Así es. Lo están encareciendo y eso pues para muchas personas va a llegar al punto de, como decías ahorita, ya no puedo pagarlo, entonces lo dejo. No es que no quiera, sino que ya no puedo. No, es que al final el gobierno quiere recaudar más dinero, ¿estamos de acuerdo? ¿A poco? Pues es un tema, ¿no? Y a veces carecen de cierta creatividad. Para recaudar. Para recaudar. ¿Y qué pasa? Pues se van con el cautivo, ¿no? O sea, ¿qué tan cautivos estamos nosotros en el seguro financiero, en los seguros? Yo como agente, que a mí ya me pagan la comisión con mi impuesto descontado, ¿no? Prácticamente. O sea, a mí ya me dicen, ya te quité parte del IVA, que es casi la retención, y del ICR te quité tanto. Y todavía tengo que terminar a pagar más al final del cada mes, ¿no? O del año o del mes, ¿no? Pero date cuenta que al final, como el sector financiero es un sector que está muy regulado por el gobierno por muchos factores, ¿no? Sí. El 492, que es lavado de dinero, Hacienda le obliga al sector asegurador a generar reservas para poder afrontar siniestralidades catastróficas. Por ejemplo, de cada tanto pesos que vende una compañía de seguros, le dice, tú tienes que guardarme este porcentaje y hacer una reserva técnica financiera para que tú, en caso de una situación, tengas de tener ese dinero ahí guardado. Esto es debido a que de alguna manera el sector financiero nosotros, no estoy hablando de mucho tiempo atrás, ha sido perfeccionado poco a poco y es un sector financiero sólido, que eso nos ha ayudado al final de que hubo mucha confianza en inversión en México, porque los bancos de alguna manera tienen también las reservas técnicas, las compañías de pensiones tienen sus reservas técnicas, las compañías de seguros tienen sus reservas técnicas, porque sí está muy bien pensado el sector financiero. Pero al final, como son cautivos, pues sabes que ya que no puedan deducir esto, cóbrale este porcentaje a fulano, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí, las regulaciones han venido a afectar al sector financiero y en vez de que los servicios del sector financiero sean más accesibles, pues han sido más onerosos al final, ¿no? Sí, entonces, es un tema que no está en nuestras manos al final, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos hacer es pues explicarle al cliente qué es lo que está pasando, y el cliente en su momento tendría que exigirle al gobierno, porque son parte, como te digo, la autocrítica en la política, volvemos a lo que platicamos de un inicio, sí. Pues de exigir, oye, ¿sabes qué? Al diputado federal, oye, ¿por qué votaste por este IVA que a mí me está afectando? Pero muchas veces el gobierno lo hace porque el porcentaje asegurado es muy bajo.
Y entonces no representa un descontento mayor pues, electoral. Porque al final las decisiones se toman por, y en al ese final sentido. de cuentas, si es ese porcentaje tan bajo, le estás pegando al porcentaje que sí puede. Sí. Pues síguelo apretando. Síguelo apretando, pero un día va a tronar, pues al final, y ahí ¿qué hacemos? O sea, ¿qué pasaría pues en ese momento? Creo que la creatividad tendría que ser en muchos sentidos porque hay mucha informalidad en muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pero nosotros somos un sector completamente formal en todos los sentidos, ¿no? O sea, regulado, formal. Regulado, o sea, no hay nada de que, no, sin factura con factura, ¿no? Aquí viene todo, se va, se menciona, se declara, ¿no? En ese sentido, pues eso. Oye, Alex, y hay dos seguros, bueno, tres, aunque uno está muy básico, ¿no? Muy entendible, que es el seguro de vida. Es el seguro que le pagas a una persona, que una persona te compra, fallece, se le paga a quien él decida que se le tenga que pagar. Es correcto. El seguro de vida tiene diferentes tipos de seguros de vida, vaya, ¿no? El seguro de vida, como tú lo mencionaste, es el básico, normal, que te aseguras de vida y en caso de fallecimiento, pues se le paga al beneficiario, ¿no? La cantidad o los beneficiarios que tú hayas decidido poner, ¿no? Pero el seguro de vida tiene algunos como componentes que lo puedes tener invalidez total o permanente y en caso que se te declare la invalidez total o permanente, pues tú recibes la suma asegurada o en su caso dejas de pagar la póliza durante el periodo de tiempo, que tú lo tuviste, ¿no? También le puedes poner un adelanto de enfermedades graves. Por ejemplo, en el caso de los que viajan mucho, le puedes poner una doble indemnización, una triple indemnización si viajas mucho en transporte público. Y luego aparte tú dices, ¿sabes qué? Pues yo no quiero, los 20 años que te sacaste el programa y si vivo, yo quiero ese dinero. Entonces hay un esquema que se llama Viuda Premia, que tú pagas todas las primas y en sobrevivencia a los 20 años o 10 años, la compañía te regresa tus primas íntegras a las que pagaste. Ya con tu dinero la compañía ya hizo negocio, ¿no? Sí, claro. Al final. En lo que estuviste pagando ya le dieron vuelta en inversión. Ya le dieron vuelta en inversiones, etcétera, ¿no? Así es, ¿no? Lo mandan a sus instrumentos financieros. Y luego hay otro que dice, ¿sabes qué? Yo quisiera retirarme con una cierta cantidad. Que es el de retiro, que te iba a comentar. Así es, que es un seguro de vida al mismo tiempo y de retiro, que tú llegas a cierta edad, tienes ese dinero, pero si en el lapso de ese tiempo llegas a fallecer, pues ese dinero se le entregaría a tus beneficiarios, ¿no? Actualmente hay un seguro de ahorro que no tiene seguro de vida, eso lo vende Allianz, que ese es un PPR básico, ¿no? Que tú dices, yo puedo ahorrar 2-3 mil pesos mensuales para en cierto tiempo tener tanto, pero ahí tú decides si lo vas a meter conservador, con riesgo, sin riesgo. Ya depende del perfil de inversionista que te... Así es correcto. Normalmente yo soy muy conservador porque a mí me gusta vender algo que te da un valor garantizado. Porque al final la bursatilidad de muchos instrumentos, pues por ejemplo, hace poquito pues los CETES estaban al 12%, ahorita están al 8, 9, pues ¿sí me explico? Entonces si tú lo metiste a algo como CETES, que es muy estable, ya le estás perdiendo. Y luego también ya el como que usar el instrumento en dólares a veces no es tan adecuado en los últimos 6, 7 años porque el dólar no ha ganado un valor versus pesos, ¿no? Entonces hay instrumentos como el UDIs que sí van conforme a la inflación, ¿no? Pero ese tipo de cosas, a la pregunta, ¿no? Nunca te respondo exactamente a la pregunta, siempre me voy a otra parte, pero así es, ¿no? No, pero nos estás dejando claro, yo creo que la importancia de los seguros, que era parte de la visión que teníamos para este capítulo. Y hay uno que yo creo que a muchos de nosotros cuando tenemos familia nos preocupa, a ver, ¿qué voy a hacer cuando mis hijos vayan a la universidad? Quiero garantizarle pues que van a tener opciones de poder estudiar, que voy a poder darles una opción de cubrirles la universidad, ya sea pública o privada, porque no necesariamente pues tiene que ser una escuela pública, ¿no? Y eso, hay un instrumento también, un seguro que te permite desde que nacen prácticamente empezar a pagar un seguro para que cuando lleguen a edad universitaria pues tengas cómo cubrir todos los gastos o todos los costos que vienen involucrados, ¿no? Con un tema de tus hijos en la universidad. Sí, es correcto. Mira, cuando uno va a tener un hijo, se recomienda que recién nacido saques esa póliza, porque te va a dar un lapso de 18 años para poder invertir en el seguro de vida, de educación, más cantidad y al final tener un mayor pues, rendimiento, ¿no? En ese sentido.
Porque a lo mejor tú dices, yo quiero juntar 2 millones de pesos para cuando se vaya a estudiar. Sí. Entonces, entre más joven estés tú y más joven esté tu hijo, pues el costo te va a ser mucho menor. A diferencia de que ya tengo un hijo que tiene 11 años, ¿sabes? Esto era en 7 años y quiero 2 millones. Entonces tienes 7 años para juntar los 2 millones y los rendimientos no van a ser iguales a lo que te genera tenerlo en 18 Sí, años. por el ¿no? tema del interés compuesto, ¿no? Así es correcto. Entonces sí es muy recomendable que si tú como joven buscas ya tener familia próximamente, pues busques un instrumento así de poderlo hacer de que nazca para que no sea tan costoso. De hecho, el seguro de gastos médicos también se recomienda que lo compres joven, cuando tú crees que no te va a pasar nada, porque agarras una tarifa, ¿no? Y esa tarifa sí va incrementando, pero no es la misma tarifa que comprarlo a los 30, 20 y tantos, que comprarlo cuando ya tienes 50. Porque ya cuando tienes 50 empiezas con una tarifa muy alta. Porque tu probabilidad para la empresa de que tengas enfermedades es muy alta, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Hay una curva de estadística en los seguros y empieza un poco alta cuando recién naces y lo baja. Y baja es nulo, ¿no? Nulo enfermedades, nulo muertes. Y ese es un lapso de entre los 18, 30 y tantos, 40 años y luego ya la curva sube, ¿no? Y ahorita ya la curva, pues cuando ya pasas los 40, es una curva que va casi exponencialmente hacia arriba, ¿no? Entonces, en esa curva de probabilidades vienen enfermedades, vienen muertes, vienen un montón de casos que están especificados y en base a esa curva tiene que ver mucho la prima que se va a cobrar, ¿no? Entonces, si tú llegas a comprar una póliza cuando están en la parte nula, pues la tarifa es muy baja. Y entonces agarras una tarifa baja y ya la vas administrando conforme el tiempo en el seguro de gastos médicos o en el seguro de vida. Por ejemplo, en el caso del PPR, yo recomendaría mucho que un recién egresado piense en invertir 2,000 pesos mensuales para su retiro, aparte de los instrumentos públicos que pueda accesarse, ¿no? Para que en un futuro 2,000 pesos mensuales, que no es tan agresivo, pueda tener una buena cantidad ahorrada al retiro. No a diferencia de que va alguien y me dice, oye, yo tengo 50 y quiero 10 años hacer. No, pues tienes que pagar. Quiero retirar los 55. Me quiero retirar a los 55 y quiero tener 20 millones de pesos, ¿no? Pues sabes que compra un boleto de la lotería porque aquí va a estar muy complicado. Pero se puede, ¿no? Al final se puede, pero tienes que saber que vas a invertir. Ahora, también hay instrumentos donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Vendí una propiedad y no me quiero gastar el dinero. Entonces puedes meter ese dinero a un seguro de vida con PPR o retiro al mismo tiempo y decir yo quiero hacer un pago único. Y la propiedad que vendí fue en 2 millones y no la quiero retirar hasta dentro de 15, 20 años. Metes los 2 millones y el dinero se va creciendo conforme a lo como lo juega la inversión la compañía. La empresa, ¿no? Hay esas opciones. Son menos, pero hay esas opciones. La verdad que yo soy muy old school en algunos sentidos porque me gusta más tener valores garantizados, de decirle al cliente, esto vas a tener, que claro que como dices tú, hay perfiles más agresivos que me dicen, no, métele aquí, vamos a meterle más agresivo a este. Es que lo metemos, ¿no? Al final es una decisión del cliente. Sí, también. al final siempre hay una cantidad garantizada, ¿no? Pero en la otra está más amarrada que cuando metes en agresivo en un PPR, perdón. Pero bueno, al final, te digo, así es. Y a lo que íbamos, dependiendo de la persona, el perfil, la capacidad económica y muchos sentidos, porque a lo mejor alguien que acaba de egresar o alguien que apenas está conociendo, pues no le puedes hablar mucho de estos temas de alguien que ya tiene un perfil más empresarial como el tuyo o como algunos clientes que entienden este tema de la cuestión del retiro. Y desgraciadamente muchos de los jóvenes que recién egresados de la universidad, lo último que están pensando es en su retiro, ¿no? Porque van empezando, pues. Me pasó y le pasó a muchos, ¿no? Sí, a todos nos pasa. Y al final, culturalmente, es responsabilidad de nosotros como padres. Tengo un cliente, buen amigo mío. Oye, justo te iba a pedir eso, que nos platicaras alguna de las experiencias tal vez de lo que te ha tocado tanto en este tema, ahorita para que no interrumpite en la experiencia esa, sino también en uno que te haya dado una satisfacción muy grande de que a través de un seguro que le vendiste, ya sea que le pudiste recuperar. Yo creo que lo que más pega muchas veces es un tema de salud o un tema de una muerte que lograste, pues que quedó protegida la familia, ¿no? Más que lo material. Lo material es importante, pero pues... Sí me ha tocado, o sea, gastos médicos me ha tocado tener clientes actuales que pasaron por un proceso de cáncer. Sí.
que ahorita ya están, digamos, no están dados de alta porque no te dan de alta en eso, ¿no? Pero ya están ahorita en el proceso de remisión que le llaman. Y que están muy agradecidos por la póliza, ¿no? Tuve un cliente que falleció, duró 6 años luchando con el cáncer, pero él, cuando ya estaba muy avanzado, me dio las gracias porque yo le insistí mucho en venderle una póliza de gastos médicos. Era un muy buen amigo mío. Ajá. Y yo le tenía muy buena estima, era una buena persona. Pero pues de repente era medio amarrado para los gastos, pero lo convencí. Y aunque no fue la póliza que yo le quería vender, le vendí una póliza que le funcionó. Y ya acá, cuando la enfermedad estaba muy avanzada, me dijo, ¿sabes qué? De todos los gastos que tuve, el seguro me cubrió el 80%. Yo tuve que pagar el 20%. Pero ¿sabes qué? Lo que pasó, no perdí mi patrimonio. Tengo estas propiedades, tengo que es mi negocio y tengo la posibilidad de que cuando ya no esté yo aquí, mis hijos tengan algo de lo que yo construí. Y eso a mí me da mucha satisfacción, me dice, mucha alegría, mucha tranquilidad, me dice. Y pues claro que yo en ese momento, pues uno dice, no, pues qué bueno que te pude apoyar, ¿no? O sea, y pudimos lograr, aunque el desenlace al final, pues no fue como pensábamos, no sé, pero pudimos generar algo que él le dio mucha tranquilidad, que sus hijos iban a recibir un patrimonio, ¿no? Que no se desgastó, no se gastó por la enfermedad de él. Porque yo creo que al final muchas de las enfermedades, la cuestión anímica es muy importante. Entonces, cuando tienes de alguna manera asegurado el gran porcentaje de una atención médica en un nivel hospitalario privado, anímicamente esa cosa lo haces a un lado y te enfocas en tu recuperación. En tu recuperación, o te enfocas en echarle ganas a esta situación. Pero cuando no tienes resuelto la cuestión financiera de cómo vas a atender económicamente una enfermedad, porque por ejemplo una quimio, 80,000 pesos mensuales, sí. O una cirugía, o una esclerosis múltiple, que es una enfermedad muy nueva, que poco estudio, te puede salir 600, 700 mil pesos los medicamentos al año. No sabes cómo atenderlo. Creo que esa carga financiera personal termina por mermar tu salud más, porque todos queremos, tú trabajas, yo trabajo para dejarle algo a nuestros hijos, ¿no? Al final, ¿no? No solamente experiencia, ¿no? Queremos que ellos tengan una vida mucho más cómoda que la que nosotros teníamos, aunque normal, no me puedo quejar, yo tuve una vida cómoda, ¿no? Al final, o sea, pero quiero que ellos también reciban lo que yo recibí, ¿no? O sea, y tener esa carga financiera de decir, oye, tengo que atender esto, más porque yo soy el pilar de la familia, yo soy el que produce, yo soy el que sostiene. Por lo menos yo, una de las cosas que le digo, si no tienes para asegurar a toda la familia, asegúrate tú. Si no tienes para tu esposa, para tus hijos, asegúrate tú. Y no pienses en tienes que ser egoísta en ese momento, porque al final depende de ti una familia, ¿no? Sí. Entonces, me ha tocado ver esos tipos de casos, ¿no? Seguro de vida me ha tocado pagar seguros de vida de gente que necesitaba en ese momento, ¿no? O sea, claro que ningún dinero es suficiente, ¿no? Al final para reponer lo que la pérdida. Y tampoco ningún dinero es suficiente porque terminamos gastándolos en otras cosas, ¿no? O en algo, no sé, o sea, al final, ya hablando muy serio, creo que al final lo que hace un seguro de vida básico, normal, que no es tan caro, ¿no? De una persona de 30, 40 años que quiera dejar, es pensar que en un lapso de 2 o 3 años su familia, sus hijos, su esposa, no sufran un descalabro, aparte de la pérdida, un descalabro financiero en ese momento, ¿no? Y a lo mejor le genera cierta estabilidad financiera a tu familia. Ya no estás, pero tienes una estabilidad financiera que le va a ayudar a tu esposa a buscar la manera de qué sigue, ¿no? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, en ese sentido, la importancia de un seguro de vida, ahora sí. Como dices ahorita, ¿no? Si es un tema de si tú eres el sustento, el pilar de la casa, el que lo sostiene, pues asegúrate tú. Completamente. O sea, ahora sí, la importancia de un seguro de vida es vital en ese sentido. Y ojalá todos pudiéramos comprar uno. Ojalá todos pudieran acercarse con alguien y decir, quiero un seguro de vida porque sé que voy a faltar, o podría existir la posibilidad de que voy a faltar. O por si llego a faltar. O por si llego a faltar, tranquilo que por lo menos sé que en un tiempo mis hijos, mi esposa van a tener para comer van a tener para comer, y mientras ella se organiza de qué vaya a pasar.
no sabemos qué vaya a pasar, no lo sé, y la persona que se va mucho menos, entonces por lo menos te llevas una tranquilidad en ese sentido. El de gastos médicos, como dices tú, no tengo para toda la familia, pero tengo para el mío, porque si yo me enfermo, pues ¿quién más le va a llevar? Entonces, si yo me enfermo, no quiero hacer una carga financiera además para mi familia, ¿no? O para mis papás, o para mis hermanos, o para alguien más. Y siento que esos seguros al final son los menos buscados por la población, ¿no? O sea, alguien piensa en seguro, primero, voy a asegurar mi carro. Y está bien, o sea, no está mal. O sea, por eso es el seguro que tiene mayor penetración en el mercado, con un 30-33%, o sea, y es poco, ¿no? Al final. Y luego piensan a lo mejor en su casa o en su negocio, pero pocas veces piensan voy a sacar un seguro de gastos médicos. Me ha llegado mucha gente que viene, poco menos después en la salud, en la vida, o mucho menos en el retiro, completamente. ¿no? ¿O cuál será en ese orden? Yo siento que la salud va primero y la vida viene después. ¿Y el retiro al final? Y el retiro al final. Porque pocos pensamos en el retiro a tiempo y muchos pensamos en salud porque a cierta vemos que pasan cosas ahora que antes no pasaban. Está enfermo fulano, joven, le pasó a fulano, sutano, ¿no? O me buscan ya cuando ya está la enfermedad y me dicen, oye, es que yo sacan seguro de gastos médicos, fíjate que me enfermé de esto. No, pues sabes que ya existe la enfermedad, una preexistencia no entra. De veras, me dice, pero ¿cómo? Que no sé qué. Entonces, ese es el tema. Muchas veces pensamos en el seguro cuando ya tenemos ahora sí la enfermedad presente, pero pocas veces pensamos en una prevención a tiempo. Y todo parte de ahí, ¿no? Yo creo que el seguro es parte de una cultura de la prevención. Completamente. De la prevención. Así es. Oye, Alex, pues ha sido una buena plática, pero quería tocar otro tema. Ok. Que de cómo fue tu experiencia, porque fuiste presidente del patronato de la Cruz Roja. Y Así parece que es separado, pero de cierta manera está relacionado, ¿no? Al tema de los seguros, de la vida, del cuidado de la vida, etcétera. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fíjate que fue una gran experiencia, ¿no? O sea, estabas muy joven. Estaba muy joven, tenía 26, 27 años, 28, cuando estuve presidente de la Cruz Roja. Fue una gran experiencia para mí. Lo hice porque mi papá fue presidente de la Cruz Roja. Okay. Y de alguna manera uno quiere ir imitando, siguiendo los pasos, ¿no? Porque son una figura que uno quiere seguir al final, ¿no? O sea, pero para mí fue una experiencia que me dio mucha empatía con muchas situaciones que uno no desconoce o no sabe, ¿no? El voluntariado, o sea, mis respetos para los que les gusta, los paramédicos que van voluntarios sin que te paguen absolutamente nada, lo haces por amor al arte, ¿no? Y para mí, para eso ya es completamente valioso, ¿no? O sea, mis respetos completamente para ellos, conservo muchas amistades de ellos, como experiencia, yo era regidor también y en ese momento no había... algunos voluntarios los pagaba directamente la Cruz Roja a través del patronato. Pero en ese momento yo hablé con el presidente municipal, le dije, ¿sabes qué, Ramón? Necesitamos meter por lo menos 4 a nómina, política, ¿no? Y se mantiene esa política, necesitamos por lo menos 4 y úsalos también para la cuestión de la seguridad pública, pero que ellos que tienen que ser socorristas, y logramos meter 4. Yo quería más después, pero ya después no hubo oportunidad de meter, pero que se mantienen los 4. No sé los demás patronatos por qué no han hecho o han exigido, o no exigido, sino hacer un acuerdo con el ayuntamiento para algo parecido. Y el ayuntamiento estuvo de acuerdo en ese momento y están en nómina. Los 4 no son los mismos, ya han cambiado. Pero eso a mí me tocó negociarlo directamente con el presidente municipal. Fue un tema ahí de Cruz Roja que queríamos echar a andar. Al final dejamos las bases para que hubiera atención médica, que también es una forma de que tuviera ingresos adicionales de la Cruz Roja, porque pues la Cruz Roja a través del patronato pues tiene ingresos con hacíamos rifas. En ese tiempo todavía había oportunidad de botear, ¿no? Que era muy común. Ahorita ya no es tanto la posibilidad. Las campañas de recolección. Tiene un ingreso con el emplacamiento que va a la Cruz Roja. Y yo ya tenía 4 años en la Cruz Roja y la verdad que era una gran experiencia. Yo
pues me iba los fines de semana, a veces que no tenía nada que hacer, compraba unas pizzas y me iba con ellos a convivir, a platicar, y me tocó ir a 2 servicios, ¿no? Pero fíjate que los 2 servicios que fui, pues hubo personas fallecidas. Pues. Sí. Entonces al tercero me dijeron, ya no vaya usted. Entonces al primero que fui fue un diciembre, íbamos y se estaba quemando un carro en la periferia y íbamos atrás de la bombera, y la bombera va con la sirena, todo lo que da, y un carro que no tuvo precaución se le atravesó y se lo llevó la bombera. Y para mí fue muy impactante porque en ese momento se bajaron los socorristas, vieron a alguien y dijeron, a él ya no, esta persona ya se está yendo, al otro sí. Y yo pues, neófito en el tema ese completamente, dije, pues yo así, lo llevaron y en ese momento pues falleció, ¿no? O sea, y se llevaron al otro, la otra persona la lograron salvar. Y ahí me confirmaron el valor de este tipo de personas que son voluntarios en la Cruz Roja, en los bomberos. Ajá. Y al segundo fue una persona la que estaba pagando el infarto, y fuimos y hicieron todo lo posible. No se alcanzó a lograr, la persona pues falleció, pero yo vi el esfuerzo que hacían muchos de ellos, ¿no? Entonces, creo que necesitaríamos darle más a ellos en muchos sentidos. Más retribución a ellos. De lo que ellos hacen al final, ¿no? Entonces... por ahí hay una frase de la Cruz Roja que dice, a ver si me acuerdo bien, ¿no? Nadie es tan rico que no la pueda necesitar, ni tan pobre que no la pueda apoyar. Así es correcto. Y fíjate que yo quería quedarme un poco tiempo más, pero te voy a platicar porque me salí. A ver. Y está muy interesante. Ya es que con la cuestión del emplacamiento, te recibes un dinero, y con ese dinero te mandan una ambulancia o 2 ambulancias. Uh-huh. Entonces, el delegado en ese tiempo, yo le dije, yo necesito para una ambulancia, necesitamos tener una ambulancia. Para suerte, fíjate, en una convención nos sacamos 2 nuevas. Ya teníamos 2, pero yo quería otra. Y le dije, tenemos un dinero ahí del emplacamiento. No, me dice, yo te la voy a mandar. Para ese entonces yo ya había visto una ambulancia y había negociado con el dueño, con la persona de la ambulancia, a tanto el precio, X cantidad. Pues resulta que me mandan la misma ambulancia con otro precio, descontando lo del emplacamiento. Yo dije, no es correcto esto. O sea, ¿cómo yo la pude haber comprado a menos de la mitad? Y no, pues es que la mandamos rotular y bla, o sea, se me explica. Entonces yo en una junta de cabildo solicité que se generara una partida de un fideicomiso para que el dinero del emplacamiento llegara al ayuntamiento, no a la Cruz Roja, para que no se prestara, sino llegara a un fideicomiso y que lo administrara el ayuntamiento. Siento que en ese momento podríamos tener más claridad de que lo manejara una delegación estatal. Bueno, voy a pegarle pero eso pasó, sí, pues. Sí. Y para lograr eso, yo tuve una entrevista con Guillermo Hawkins, que era el secretario de Hacienda de Eduardo Burs, y él mismo me dijo, pues hagan una reunión de cabildo y exíjanlo y mándenme el acuerdo, y yo con todo gusto lo hago, ¿no? Lo formamos y le decimos a la delegación que se mande. Pues para eso a mí se me ha acabado el periodo, ¿no? Y ya andaba renovando otro periodo. Pues como estaba afectando pues, intereses. Ya pues, no te dejaron renovar. Pues me dijeron, ¿sabes qué? Ya se te acabó, busca tu suplente, ¿no? Y pues ya no me tocó. Yo me acuerdo que el suplente que entró, le platiqué el proyecto que yo traía, le dije, hazlo por favor, es importante. Creo que el dinero que entra de las placas de la localidad, y yo digo, para todos los municipios, lo tiene que manejar el municipio. Y algo que nos quieras compartir en el tema de los seguros o en tu experiencia de vida, que creo que el tema de los seguros precisamente pues, nos dio lo que era la finalidad, ¿no? Que si este capítulo llega a muchas personas, logremos concientizar de cierta manera la importancia de los diferentes tipos de seguros, ¿no? Yo creo que todos hemos conocido a alguien, o a mí sí me ha tocado conocer a alguien que el tener un seguro ha sido en gastos médicos, por ejemplo, tanto de vida o muerte, o el hecho de no perder un patrimonio o un carro, poderlo recuperar, lo que tanto esfuerzo te logró, te costó comprar, etcétera, etcétera, etcétera. O en el retiro, o sea, ya los platicamos de muchos esquemas. Es un tema que da muchísimo más en cuanto a poder hablar de las opciones que se pueden tener, pero yo creo que es precisamente el que vea este capítulo que considere. Si te sobra ahí una cantidad,
pues mira, y ahí está en opción con los seguros Portugal, pero que es importante estar protegidos, ¿no? Y verlo como un tema de prevención en todos los aspectos. ¿Algún mensaje que les quieras dar? Lo único que me queda es decirle a todos los que nos vayan a ver en su momento es que es importantísimo pensar en proteger el patrimonio que nos cuesta a todos trabajar diario, ¿no? Entonces, si tu patrimonio más importante es un auto, asegúralo. Asegúrate tú también, porque el patrimonio ese no se genera solo, ¿no? O sea, busca tener, si tienes hijos pequeños, busca la manera de tener un seguro de vida. Sí. O si ya estás entrando a cierta edad y has visto alrededor de ti enfermedades, pues búscate un seguro de gastos médicos. Tu casa, al final, mucha gente hace un gran esfuerzo, prefiere invertirle en su casa que en un buen carro. Entonces, a lo mejor tu casa es un gran patrimonio. Un incendio acaba con todo tu patrimonio, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Hasta yo tuve un incendio en mi oficina, ¿no? O sea, hace como un mes y medio. ¿Y la tenías asegurada? Sí, ya nos van a pagar. Me pusieron unas trabas, pero ya las brinqué. Ya teníamos asegurada, ¿no? De hecho, ya estamos haciendo avances de reparación ahí, ¿no? Sí. Creo que es importantísimo para toda la gente que piense en un seguro. Pensarían que son muy caros, ¿no? Creo que ese tema no lo vimos. Un seguro de una casa habitación te cuesta hasta 250 pesos mensuales. O sea, no es tan caro un seguro de una casa. Una parada en un Oxxo. No, lo que sea, un 12, lo que sea, ¿sí me explico? Gastamos más en eso que en otras cosas, ¿no? El seguro de un carro promedio te sale entre 6 a 9 mil pesos, estamos hablando anuales, donde te asegura el carro completo, ¿no? En caso de pérdida total, daños materiales, quebrado de cristal, de responsabilidad civil. Inclusive si tú viajas para Estados Unidos, ese carro ya viene la póliza incluida en ese costo, ¿no? Pues en Estados Unidos te para un policía, lo primero que te pide es la póliza de seguros, y si no la traes es una multa por lo menos de $500. Entonces, muchos cuando van a Estados Unidos me compran por un día y yo le digo, no, pues compra la de responsabilidad civil de aquí México, ya viene por default la de Estados Unidos, ya tienes en los dos países. Y hemos estado vendiendo ese esquema nosotros, ¿no? Y luego, pues... Oye, la cultura siempre otra vez de que como para ir a Estados Unidos cambiamos nuestra forma de actuar, de pensar, incluso, ¿no? No me tiramos ni basura, ya. Voy para Estados Unidos, aquí no puedo vivir 364 días del año y no quiero seguro. Voy un día a Estados Unidos y compro el seguro. Completamente. O sea que y no tiramos ni basura, usamos el cinturón, los límites de velocidad, hacemos todos los saltos. Así es. Entonces, sabemos qué necesitamos hacer para proteger, pero como aquí no hay una regulación, no una obligación, aunque hay una ley ahorita que en caminos y puentes debes de tener una póliza de responsabilidad civil por lo menos en tu carro. Y en algunas veces que te detiene un federal, bueno, ya no existen los federales de camino, que te detiene la Guardia Nacional o alguien que está asignado a carretera, te pide la póliza, no la traes y te multan ya te pueden multar, porque la ley sí marca en algunas carreteras federales que debes de tener una póliza y en unos puentes, caminos y todo eso, pero no es global, pues no es una cuestión. Oye, para terminar el tema de los seguros, nomás dinos la ley, ahorita que hablaste de leyes, que cuando uno va a una agencia de carros a comprar un carro nuevo o un seminuevo, no es obligatorio comprar el seguro que te están vendiendo ahí. Ok, es en el 2014 entró la prohibición de las ventas atadas, se llama. Atadas, es correcto. Es una ley donde tú vas y compras un carro, ¿no? Y te dicen, sí, mira el carro, que 24 meses sin intereses y tú lo compras y te dicen, bueno, tienes que comprar un seguro de gasto del carro y un seguro de vida, por si te mueres, pues, ¿quién nos va a pagar? Paga el carro. Entonces, muchas veces esos seguros están 3 o 4 veces más caros de lo que están en el mercado, ¿no? O sea... tú lo compras porque ellos te dicen, no, pues que lo tienes que comprar, si no, no te podemos financiar. No estás obligado a comprarlo. Ya por ley. Tú le puedes decir, oye, yo sé que no estoy obligado por ley, lo que sí puedo hacer es conseguirte una póliza donde te voy a poner a ti como beneficiario del monto que te debo y bajo las reglas que tú me lo pidas. ¿Por qué yo recomiendo que peleemos esto? Primero, si la financiera tiene la póliza, en caso de una pérdida total del carro, tú no sabes cuánto vale tu carro, no sabes cuánto le pagó la compañía de seguros y muy probablemente te diga la compañía, baja al cero y no toca. ¿Sí me explico? Aunque tú ya le has pagado la mitad del crédito. Pero cuando tú tienes la póliza y el control,
tú sabes cuánto vale tu carro en el mercado, sabes cuánto le debes a la financiera y puedes tener una opción de decir, oye, financiera, ¿qué descuento me das si te pago contado todo lo que te debo? A lo mejor te descuentas ciertos intereses y te ahorras dinero y te queda dinero y ya no debes carro. ¿Y qué puedes hacer con el dinero que te queda? A lo mejor entrar a otro down payment, otro anticipo para otro carro, mejor o el mismo, pero tú tuviste el control completo de todo el proceso. A diferencia que ellos te platican en sus números, cómo se gastó el dinero del seguro y te van a decir, ¿sabes qué? No, pues quedaron $5, pero necesitas darnos 100,000 para que puedas dar otro anticipo. Entonces, para empezar, de ese punto de tener el control, lo tienes tú. 2, la ley marca muy bien que de 5 a 20,000 salarios mínimos podría ser la multa si te obligan a comprar el seguro. Yo recuerdo cuando compré un carro financiado con el banco Afirme, me querían vender la póliza. Le dije, no. Le dije, si tú me vendes la póliza ahorita, yo me levanto y voy a la Conducef y te voy a denunciar. Y luego me dice, ¿por qué? Porque mira, en el 2014 entraron la prohibición de las ventas atadas. Entonces me dijo, ya, está bueno, pero mira, dame las condiciones y mejórame el precio, a ver si es cierto. Nunca supieron que yo me dedicaba a este negocio. Entonces, date cuenta que yo lo que hice, me coticé una póliza que nadie la iba a alcanzar el precio, con las condiciones que me pidieron. Le dije, aquí está, y la vieron. Me dijeron, no, pues no le vamos a llegar con ninguna, me dice. Déjame pagar la póliza. Entonces, te voy a poner el endoso preferente, donde la parte que yo te debo, fíjate, la parte que yo te debo, a ese día que suceda, te la voy a pagar y la diferencia me la van a dar a mí directamente. No me vas a dar tú ese dinero a mí. Y así fue. Y ese ejemplo yo lo quise hacer para enseñárselo a mis clientes. Pero muchas veces tú vas a comprar un carro y estás ilusionado por tener el carro, ¿no? Lo que menos ya le firmas todo y ya. Firmas y a la hora te das cuenta que 50,000 pesos al año te sale la póliza, ¿no? Ahora, si ya la tienes, ya la compraste, pues a la renovación la puedes cancelar y anexar una nueva, ¿no? Me ha tocado mucho eso, que el primer año por tener el carro o lo que sea, lo compran, absorben ese costo y después ya vienen conmigo y en la oficina, con el equipo que tenemos, ya más o menos saben el caminito para empezar a mandar los correos, las cartas y las pólizas para que cancelen la del seguro financiado y puedas entregar la que sí ya vendemos. Yo les recomendaría a todos que al final, al hacer una compra, se asesoren en todos los sentidos, ¿no? Porque, como te digo, primero, qué tipo de carro es, qué tan complicado va a ser reparar ese carro o no, cuánto te va a salir el mantenimiento, porque pues, puedes tener un carro muy bonito, lo que tú quieras, y el mantenimiento es horrible, ¿no? El desgaste en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en eso nosotros podemos apoyar, ¿no? En ese sentido. Pues perfecto, Alex. Y la última pregunta que hacemos siempre en este podcast es si puedes regresar el tiempo y darle un mensaje al Alex que se regresó de estudiar y tenía los dos caminos. Ajá. Porque hubo un momento que tuviste que decidir, me voy por lo público o por lo privado, ¿no? ¿Qué le dirías? Échale muchas ganas. No. ¿Fue la correcta? Creo que fue la correcta. Sí. Creo que si yo pudiera platicar con mí mismo del pasado, le platicaría algunas cosas que durante el proceso siento que me faltó hacer, ¿sí me explico? Más que decir, oye, te equivocaste, yo creo que decir, vas bien, pero necesitas hacer esto y esto, porque uno, no sé si te ha tocado a ti, yo siempre he pensado, ojalá hiciera una fórmula mágica que me volviera a la juventud, pero con la experiencia que tienes actualmente, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que ese sueño, cualquier hombre o mujer lo ha tenido en su momento, ¿no? Porque se da cuenta uno con el tiempo. Lo que costó aprender. Lo que costó aprender, ¿no? Y aún así, a esta edad, a la mediana juventud que tenemos actualmente, seguimos cometiendo errores y seguimos regándola y diciendo cosas que no tenemos que decir y nos sigue ganando la emoción y nos sigue ganando muchas cosas, aunque ya somos unas personas más maduras y más prudentes. Al final seguimos cometiendo ese tipo de situaciones que nos atrasó en el crecimiento profesional, personal y en esos sentidos. Entonces, yo creo que si al Alex de aquel tiempo le diría, ¿sabes qué? Ponte a hacer un poquito más de ejercicio, cuida la rodilla para que sigas jugando básquetbol. Y estas cosas en particular, cámbialas, mejóralas para que ahorita
que no estoy en una situación buena, tranquila, Ajá. con familia y todo eso. Un saludo a tus niñas que esperemos pues, que vean el capítulo. Ojalá. Que no haya pero comida. ven más el foodie que Visionarios. Ellas me dicen, oye, papá, ¿dónde va a ir a comer el Alan este viernes? No sé, le dije, pero vamos a esperar el video. Y ella de repente dice, vamos a esos pollos que fue el Alan, se veía bien rico, papá. Las papas se veían muy buenas. Entonces, al Un final, saludo. muchas gracias. Y así es, o sea, al final, o sea, uno no debe arrepentirse absolutamente nada de lo que hizo, sino pues darle para adelante, ¿no? Darle Las para cosas, adelante. como dije en principio, todo en la vida es perfectible, ¿no? Nada es perfecto, es responsabilidad de nosotros irlo generando poco a poco la perfección, aunque nunca la alcancemos, pero ese es el proceso. De hecho. Alex, pues muchas gracias por la Gracias por experiencia que nos invitarme. compartiste, por todo lo que nos ilustraste, lo que nos enseñaste. Yo creo que este capítulo lo que trata de hacer es, uno, pues mostrar la visión que tú tienes respecto a cómo apoyar a las personas a que protejan su patrimonio, su salud y su vida, pues es muy importante. Claro. El camino que llevas recorrido, como decíamos a un inicio, es una empresa familiar, pero a final de cuentas has creado tu propia familia y Sí. tu propia marca, vamos a decirlo así, Correcto, o tu así es. propio camino, y pues te ha costado, ¿no? Pues bueno, quien haya llegado hasta esta etapa del episodio, vayan con Seguros Portugal, les va a regalar Ahí un seguro estamos, sí. para carro. No, Tenemos no es cierto. No le vamos a regalar un seguro para carro, lo vamos a atender muy bien. Tenemos Sí. un buen equipo ahí Sí. que puedan ir y pues además que mencionen le podemos dar un buen descuento. Ándale, que lo mencione, ¿no? Porque Completamente, miren sí. hasta el final del episodio. Ok, completamente así es. Pues muchas gracias, No, Alex. gracias Alan por todo. Y si les gustó el capítulo, el episodio de Visionarios Podcast aquí con Alex Portugal, compártanlo, síganos, coméntenlo y sobre todo vayan y aseguren lo que más valoran en su vida. Así es.